Capítulo 71. El problema con los portales de Raven era que tenían que ir a alguien. El problema con alguien no tenía tanto que ver con el alguien en cuestión como con Raven, ya que había quemado puentes con cada alguien que había conocido. Podrían haberle abierto uno a Bernal, pero aparentemente ella estaba en el gimnasio siendo enseñada por Taiyan. Raven puso el pie en el suelo y desarrolló una mirada obstinada dondequiera que estuviera involucrado. Crow estaba con Ozpin, también un no, y eso solo dejaba a Somer, que sabía que también era un tema muy delicado con Raven, pero al menos menos delicado que los demás. No tanto por parte de Somer dada la bofetada que había dado antes, pero Raven parecía preparada para soportarlo de nuevo. Y lo hizo. En el momento en que abrió el portal y lo atravesó, un poderoso aplauso resonó y ella retrocedió tambaleándose. «Vaya», gritó Somer. «Lo siento. Pensé que eras Jaune». Él, habiéndolo oído fácilmente, se quedó en el otro extremo del portal. «No estoy seguro de querer pasar. Jaune Asari. Pasa por este portal o vendré a través de mí mismo y te recogeré». Canalizando a las madres de todas partes, gritó. «Ahora». Entró en un dormitorio. No hubo mucho tiempo para captar ningún detalle gracias a la palma que se precipitó hacia su cara. Lo atrapó, después de haber estado listo. También le agarró la otra mano cuando se acercó a su estómago. «Está bien», dijo. «¿Hay alguna razón para hacerlo?» Se dobló y cayó, con el dolor subiendo por el costado por el golpe en el riñón. «¿Por qué?» «Es lo que obtienes por usarme como escudo humano», dijo Raven. «Gracias, Ray». Somer fue todo sonrisas. «Y ese es tu castigo, Jaune. Considérate afortunado». «¿Castigo por qué?» «Corriendo como un idiota, enseñándole a Emerald las cosas equivocadas, irrumpiendo en mi habitación mientras salía de la ducha y haciéndome entrar en pánico». Somer hizo un gesto hacia la túnica blanca que claramente se había puesto a toda prisa. Gritos. «Escoge lo que quieras». «Lo siento. La semblanza de Raven no es tan conveniente como me gustaría». Raven se quejó algo acerca de que la gente no estaba muy agradecida. «Lo sé. Viví con ello durante años». Somer suspiró y movió su mano frente a ella, sacudiendo los pliegues de su golpe sobre Raven. No es que este último pareciera demasiado herido. Ni siquiera había una marca en su rostro. «¿Estás vivo? Ya veo». «¿Y Winter Schme?» «También viva», dijo él, decidiendo cuidadosamente no mencionar que, en primer lugar, nunca había sido capturada. «Y el colmillo blanco está hecho. Están acabados». Una sonrisa maliciosa se deslizó por el rostro de Somer, inusual en su crueldad. «Bien». Le sorprendió, si era sincero, aunque se dio cuenta de la razón unos segundos después. Rumi había estado a punto de morir a manos del colmillo blanco, pero Crow y Yan estuvieron a punto de morir también. Todo el ataque a Atlas podría haber partido a la familia de Somer por la mitad y, aunque lo había superado, no lo había olvidado. Tampoco los había perdonado. A mucha más gente le gusta eso, gente que dormirá más tranquila ahora que se ha lidiado con el colmillo blanco. «Escuché que algo le pasó a Emerald», dijo. Somer lo miró con extrañeza. «¿Ya lo sabes?» «Solo después de los hechos y no de los detalles. Sé que algo pasó y que ahora está a salvo. También escuché que tengo que agradecerte por eso». «Menos yo y más ella», y suspiró. «Creo que tenemos que hablar de ella, pero después de que la hayas visto». Ha estado mirando hacia arriba, esperanzada, a cada persona que entra en su habitación, y luego se ha hundido cuando no eres tú. Jaune, es como si fuera un perro esperando que su amo llegue a casa, excepto que no lo es. Es una niña pequeña. O se supone que debe serlo. La vergüenza se abría paso a través de él, siempre como un insidioso gusano de duda y culpa. ¿Podría haberlo hecho mejor? ¿Debería haberlo hecho? Esas preguntas siempre estuvieron ahí. Sin embargo, las cosas siempre fueron más fáciles en retrospectiva. No quise que ella fuera así. Lo sé. No estoy diciendo que la hayas criado mal. Creo que esto es algo con ella. Somer hizo una pausa por un segundo y luego se acercó para darle un rápido abrazo. Muy bajita, más por su estado de desnudez que por otra cosa. Se echó hacia atrás un momento después y volvió a apretar la faja alrededor de su albornoz. Apartó cuidadosamente la mirada de las manchas húmedas que se adherían a su piel. Somer se había convertido en otro ser querido para él, pero como Nora o Yan. Alguien a quien pudiera amar, en quien pudiera confiar y disfrutar de estar cerca.
No había nada sexual allí, sinceramente, no sintió nada por el estilo. ¿Podrías hacerlo mejor? Quizás. Pero es fácil decirlo en retrospectiva y no es que la paternidad venga con un manual. La vida se trata de cometer errores y aprender de ellos. Somer se rió y sacó algo de ropa. O al menos esa es mi excusa cuando le enseñé a Jan a maldecir a Ruby a alimentar a Zoe con verduras que no quería. Raven resopló. Vaya. Somer se endureció un poco, pero no miró atrás. ¿Sigues aquí? ¿Había algo que querías? Jaune hizo una mueca. Nada de ti, dijo Raven. ¿Y no tienes palabras que decirme? No. Entonces puedes irte. Somer hizo un gesto con la mano detrás de ella. De vuelta de donde sea que te escondas hoy en día. Ayudé a destruir el colmillo blanco. Entonces, gracias. Somer se dio la vuelta y miró a su compañera de equipo con una sonrisa. Parecían ignorarlo, y parecía que no existía. Ciertamente no quería existir entre estos dos. Gracias por deshacerse de ellos. Sin embargo, eso no compensa nada. ¿Lo hace? TCH. ¿Qué esperas de mí? ¿Quieres que regrese, me arrastre sobre mis manos y rodillas y le ruegue a Taiyang que me lleve de regreso? No. ¿Quieres que me lleve a Yang? Vuelve, dile que soy su madre y hacer las paces. No. Somer frunció el ceño. Y tú no lo eres. Disculpa. Su madre. Tú no eres su madre. Soy yo. Yan es mi hija, al igual que Taiyang es mi esposo. Incluso si volvieras, eso no cambiaría. Has tomado tu decisión, Raven. La boca de Raven se abría y se cerraba mientras miraba a Somer. Ella se burló, girándose y desenvainando su espada, abriendo un portal con el movimiento de una mano. Vete a la mierda, Somer. Vete a la mierda. Sabes dónde estoy si quieres hablar, dijo. Raven ofreció el dedo medio en respuesta, atravesando el portal de regreso a su tribu. Se cerró detrás de ella, sellándolo y, en el dormitorio de Somer, se paró torpemente al lado de una mujer a medio vestir y fríamente furiosa. Tragó saliva. Ajá. Ella dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Es tan idiota? ¿No crees que estás siendo un poco duro ahí? Somer lo miró y al instante se arrepintió de la pregunta. ¿Crees que estoy siendo injusto? No dije injusto. Raven se merecía todo eso y más. Solo, ¿qué es lo que quieres de ella? Si no es para volver y arreglar las cosas, ¿qué es lo que quieres que haga? Discúlpenos. Oh. Hizo una mueca, incluso cuando Somer le hizo señas para que saliera de la habitación mientras ella se cambiaba. Lo hizo, saliendo y sintiéndose como un tacón. Una disculpa. Algo tan simple pero, se dio cuenta, algo que Raven nunca le había dado. Cuando dejó atrás a Yan y Taiyang, Somer intervino. Raven no podía volver y hacer las paces ocupando el lugar que había dejado vacante, pero una disculpa, si era sincera, al menos permitiría que las heridas comenzaran a sanar. Somer salió un minuto después con su atuendo habitual, con una capa blanca sobre un hombro. Ella le sonrió, haciéndole saber sin palabras que no lo hacía responsable. No se lo digas, dijo ella. Es decir, Raven. Si alguna vez se disculpa, quiero que sea algo que descubra y haga por su cuenta. Eres una amiga, pero en realidad no eres parte de lo que sucedió entre ella y el equipo STRQ. Tiene que venir de ella si quiere que funcione. Supongo que sí. No podía meterse en sus problemas. De la misma manera que había confiado en Ace y Ruby para hacer las paces, o en Blake y Jan para superar sus problemas, tendría que confiar en que Somer y Raven hicieran lo mismo. Entonces, ¿puedes llevarme a ver a Em? Preferiblemente antes del inevitable encuentro con Ozpin. Me temo que son lo mismo. Ozpin la está protegiendo. Ozpin, director de Beacon, protegiendo a su hija. Eso no auguraba nada bueno. ¿Qué podría ser tan amenazante como para que alguien como Ozpin no solo se ofreciera, sino que creyera necesario, sacar tiempo de su ajetreado día para cuidar de una persona? Conociendo al anciano, tenía que ser serio. De lo contrario, no perdería el tiempo. Creo que tienes que decirme qué pasó. Ozpin y Crow estaban hablando fuera de lo que él supuso que era la puerta de la sala de Emerald. Se detuvieron al verlo y sonrieron brevemente. Ozpin hizo ademán de dar un paso adelante, luego se lo pensó mejor y dio un paso atrás, haciendo un gesto con una mano y haciéndole saber que cualquier discusión podía esperar hasta después de que hubiera visto a su hija. Gracias, le dijo Jaune al pasar.
No hay malas noticias, agregó, solo para que Ozpin no se preocupara. Bueno, eso ha sido una agradable sorpresa para variar. Dijo Ozpin con una risita. Entra. Vamos a esperar. Al abrir la puerta y entrar con Somer detrás de él, inmediatamente vio la cama en la que Emerald estaba acostada. Tenía un libro en la mano, uno que él le había comprado, y flores y, sobre todo, cajas de bombones comidos. Esmeralda levantó la vista cuando se abrió la puerta, lo vio y suspiró, mirando hacia abajo. Jaune se puso de pie, con las manos en las caderas. Emerald tardó un segundo más en procesar lo que realmente había visto. Su cuerpo se tensó y su cabeza se elevó de nuevo, los ojos se abrieron de par en par mientras lo acogía. El libro cayó y su boca se abrió. Vio que sus músculos se tensaban mientras se preparaba para arrojarse de la cama del hospital. «Oye», exclamó él, corriendo antes de que ella pudiera y colocando una mano en su pecho para empujarla hacia abajo. «Tranquila. No hagas nada estúpido». «Papá». Emerald se echó a reír y le echó los brazos al cuello. En lugar de arriesgarse a que la levantaran, dejó que ella lo arrastrara hacia abajo y empujara su cara contra la suya. Sus brazos rodearon su hombro y su espalda, manteniéndola inmovilizada en la cama mientras la abrazaba. Si no lo hacía, tenía la sensación de que ella se levantaría de la cama y se posaría sobre su pecho como un gato doméstico despreciado. «Has vuelto», exclamó efusivamente. Esmeralda. Efusivo. Era tan fuera de lo común que se dio cuenta de lo asustada que estaba. El calvario por el que había pasado, «has vuelto», susurró ella. «Has vuelto. Volver para quedarse. Ya terminé con todas las aventuras salvajes por un tiempo. Al menos ya hemos terminado de dejar atrás a Emerald». Con el colmillo blanco desaparecido, podía concentrarse en las cosas más importantes para variar. Su mayor error fue corregido. O también cómo podría ser. Es hora de ser un buen padre para variar. Se liberó de su agarre y se subió a la cama, sentándose a su lado con un brazo alrededor de su hombro y contra la almohada, dejando que ella se apoyara en ella. Así que dijo, «He oído que has tenido tu propia aventura mientras yo no estaba. No estás tratando de imitarme, ¿verdad? Eso no es exactamente algo bueno a lo que aspirar». Logré, refunfuñó Somer en el fondo. «No era mi intención», dijo Tyrant, él, cerró los ojos y respiró hondo. La interrumpió con un dedo sobre sus labios. «No te preocupes. Somer me lo contó todo. También me contó lo que hiciste para deshacerte de él». Sus ojos se posaron en las vendas alrededor de su estómago. Su corazón se apretó. «Arriesgaste tu propia vida por la de ella, Y para el de Jan. ¿Sabías con certeza que Tyrant no te mataría?» Emerald lo miró con una gran sonrisa, llena de orgullo y alegría ansiosa. «No», dijo ella, sin una pizca de culpa. «Pensé lo que harías. No quería verlos morir, así que hice lo único que pude». Somer respiró hondo y pisó el suelo con un pie. Lo miró, sonriendo. Jaune le devolvió la mirada. Somer tosió. Lentamente, se agachó para abrazarla. «Lo has hecho bien, Estoy orgulloso de ti». Emerald dejó escapar un suspiro de alivio. «Jaune», dijo Somer con dulzura, frialdad y significado. «¿Tú y yo podemos hablar fuera?» «Vuelvo en un segundo», le dijo a Emerald, besándola en la sien. «También hablaré con los médicos y veré si podemos darle el alta. Si no, pasaré la noche aquí contigo. No iré a ningún lado hasta que estés mejor. ¿De acuerdo?» Ella asintió rápidamente, feliz de estar de acuerdo con cualquier cosa ahora que él estaba aquí. No podía hacer mucho más debido a cómo Somer tosía y lo miraba fijamente. Él la siguió hasta la puerta, dejó que se cerrara y luego hizo una mueca mientras Somer lo arrastraba por el pasillo, lejos de la distancia de audición de Emerald. Ozpin y Crow les echaron un vistazo y se fueron a buscar bebidas. «Cobardes». «Somer. ¿Qué demonios fue eso?» Esa no era la charla que se suponía que debías darle. Estás loco». Somer le clavó un dedo en el pecho. Ella se apuñaló a sí misma. Eso no debería suceder. Lo sé. Le cogió el dedo. Eso resultó ser un error, ya que ella metió el dedo de su otra mano justo entre sus ojos. Él también agarró eso, y casi tuvo que defenderse de una rodilla a los testículos. «Ese Somer, por favor. Me explico». «¿Qué explicación puede haber? Se suponía que tenías que decirle que casi matarse por alguien es algo malo. ¿Cómo podrías elogiarla por eso?»
No estaba elogiando eso. Summer resopló y lo fulminó con la mirada. Iba a hablar con ella más tarde. Mira, Emerald no es como la mayoría de los niños. Ella no tenía una vida normal y es mucho peor de lo que crees. La primera vez que me conoció fue lo más alejado de la normalidad que puedas imaginar. Casi le rompo la muñeca. Sus ojos vacilaron. ¿Un accidente? No fue un accidente. Observó su rostro pálido. Ella trató de robarme, y yo no perdoné. No era algo que le gustara recordar, cómo había juzgado a Emerald por lo que podría llegar a ser y no por lo que era. Y yo adoptándola. No fue tanto una adopción como yo quien la recogía de la calle y la arrastraba consigo. Demonios, actuó como una esclava durante los primeros días. Creo que lo vio más como un secuestro que como una adopción. Jaune, ¿qué? Y una de las primeras cosas que me vio hacer fue matar a un montón de gente. Criminales que querían castigarla, pero aún así. Me atacaron para llegar a ella y los maté. ¿Sabes lo que hizo cuando vio eso? ¿Sabes lo que hizo cuando vio una escena que le causó tanto daño a Ruby que quedó traumatizada? Summer se estremeció. ¿Lloró? ¿Esmeralda? Jaune se echó a reír. No. Me tomó de la mano y vino conmigo. Le gustó lo que vio. Él la soltó, permitiéndole tropezar de regreso. Ella no corrió. Supuso que era una buena señal. No le había dicho exactamente dónde había matado a esa gente, pero el asesinato seguía siendo asesinato. Emerald vio cosas mucho peores que Ruby y vio tanto derramamiento de sangre como una razón para confiar más en mí, porque sabía que podía defenderla y porque era lo suficientemente fuerte como para mantenerla. Eso era lo que ella se veía a sí misma. Una posesión. En Atlas, me preguntó qué era lo que yo quería de ella. La mejor manera de serle útil. Se veía a sí misma como una herramienta. Pero ella te quiere, susurró Summer, negando con la cabeza. Ella es diferente. Después de años y años de mejorar. Lo que viste allí es Emerald después de casi 7 años de estar conmigo. Antes, no se habría apuñalado a sí misma para salvarte. Ella no habría hecho eso por nadie. Si Tyrant hubiera podido llevársela, se habría ido con él. Porque esa era la ley de la selva para ella. Los que eran lo suficientemente fuertes como para llevarte tenían que hacer lo que quisieran contigo. No era justo para Summer que le había echado todo eso encima. Ella retrocedía frente a él, deseando desesperadamente ayudar después de todo, era madre, pero estaba, por una vez, completamente fuera de sí. Él también lo era, así que ella estaba en buena compañía. Básicamente, estoy improvisando con ella. No tengo idea de lo que estoy haciendo, pero veo a mi hija que se preocupa lo suficiente por ti y Jan como para estar dispuesta a luchar por quedártelo, y no puedo evitar pensar que eso es mejor de lo que era. Estoy orgulloso de ella por eso. Orgullosa de ella por convertirse en alguien que realmente quiere quedarse aquí y seguir siendo amiga de sus hijas, lo suficiente como para que se cambie por algún psicópata para que Jan siga sufriendo. No es lo ideal, admitió. Realmente desearía que no tuviera que hacerlo, o que no se lastimara por hacerlo, pero eso es algo que intentaré solucionar. Emerald había recurrido a eso porque no tenía nada más. Comprensible contra alguien como Tyrant, pero si él hubiera estado aquí, lo habría tenido. Él estaría aquí la próxima vez. Estoy orgulloso de ella por luchar, Summer. Estoy orgullosa de ella por no haber dejado a Jan a un lado para proteger su propia piel, como lo habría hecho cuando era más joven. Ella no haría eso, dijo. Jan y Ian son los mejores amigos. Sí. Y es por eso que quiero que las cosas sigan así. Suspiró y se pasó una mano por el pelo. Había vuelto a crecer, ahora agitándose alrededor de sus hombros. Honestamente, que Tyrant se apoderara de ella era el peor de los casos. Nunca iba a haber buenos resultados de eso. Pero apuñalarse a sí misma es lo peor. Demuestra lo poco que valora su propia vida. O cuánto valora la vida de sus seres queridos. Es inherentemente egoísta. Todos lo somos, pero ella lo acepta más que nadie. No creo que valore su vida de manera baja, Summer. Ella solo, supongo que se podría decir que es codiciosa. Lo quiere todo. Ella quiere quedarse aquí, quiere a Jan como su amigo, a ti como su tía y estar aquí cuando regrese. Deseaba todo eso con tantas fuerzas que estaba dispuesta a hacer algo loco para quedárselo todo. Dicho así, quedó dañada, pero no hasta el punto de tirar su vida por la borda. No pensó ni por un segundo que lo haría, porque Emerald había visto el extremo más bajo del sufrimiento humano. Ella había estado allí. Si lo superaba con una fuerte voluntad de sobrevivir, eso no iba a cambiar ahora.
Incluso si yo muriera, no creo que ella se lastimaría a sí misma. Dedicaría su vida a cazar al responsable. Todavía no es lo ideal, pero es mejor que vivir en las calles o ser un esclavo de Cinder. Beacon. Dijo Somer. Déjala ir a Beacon. Su cabeza se apoyó en la de ella. ¿Qué? No estoy seguro de que haya algo más que podamos hacer por ella, y tú has hecho suficiente. Le demostraste que puede abrirse, querer cosas y tomar sus propias decisiones. Somer suspiró. Me equivoqué al sugerir que podrías haberlo hecho mejor. No estoy seguro de que alguien pudiera haberlo hecho, y seguí pensando en ella como en cualquier otra niña, cuando no lo es. Creo que has hecho más que suficiente. Tal vez todo lo que puedas. Sin embargo, necesita crecer de otras maneras. Tal vez por su cuenta. ¿Y crees que Beacon es así? Sí. Es posible que no lo sepas porque no fuiste allí, pero estar en un equipo significa aprender a confiar en nuevas personas. Enseña el trabajo en equipo y el crecimiento. Aprendes a ser un equipo, a liderar, a hablar y a superar los problemas juntos. Tu equipo se convierte en tu familia. Te equivocas en una cosa, Somer. Yo sí sé lo que es. Y el equipo JNPR había sido la mejor maldita familia que podría haber pedido. Su crecimiento desde que fundó Beacon hasta su caída fue astronómico. Tampoco fue solo en términos de su fuerza o habilidad. Había sido un cobarde cuando Cardin lo intimidaba, pero Pirra le había enseñado a superarlo y enfrentarse a sus demonios. Ruby, también. Había salido de Beacon siendo una persona mejor de lo que había entrado. Dolido por la muerte de Pirra y de alguna manera culpándose a sí mismo, pero mejor persona a pesar de ello. Emerald puede convertirse en sí misma allí, continuó Somer, creyéndolo callado por duda. Creo que tienes razón cuando dices que Jan ha sido bueno para ella, pero tener más gente alrededor podría ser mejor. Siempre estarías tan cerca como Vale si ella te necesitara y eso le enseñaría a ser independiente. Beacon era el último lugar donde había querido Emerald. Pero, ¿por qué? Ozpin. Y la caída. Pero Ozpin y él habían hecho algún tipo de paz entre ellos. No diría que eran amigos, pero ahora respetaba a Ozpin. No confiaba del todo en él, pero confiaba en que el hombre tomaría las decisiones que creía que eran las mejores y que ayudarían a la mayoría de las personas. Su ira hacia el hombre siempre había nacido del dolor. Esas emociones terribles tendían a contaminar tus pensamientos. Ozpin no era el enemigo que había hecho creer. No lo suficientemente cerca como para saber la verdad, pero sí lo suficiente como para ser confiable. Y con el colmillo blanco desaparecido, ¿podría ocurrir la caída de Beacon? Cinder todavía podía lograrlo, pero tenía a Cinder bajo su ojo y Tyrant, Hazel y Bats eran cantidades conocidas. Lo que era más, con Cinder aquí y Emerald con ella, Amber no sería emboscada tan fácilmente. Bien podría haber detenido la caída de Beacon por completo. Salem seguirá con sus propios planes, pero Beacon podría ser el lugar más seguro de Remnant en este momento. Está bien. Somer parpadeó. ¿Qué dijiste? Está bien, dijo, riéndose. Le daré la opción. ¿Qué puedo decir? Tienes razón. ¿Lo estoy? Quiero decir, sí, lo soy. Ella se parecía tanto a Ruby en ese momento que no pudo evitar reírse. Ella hizo un puchero y lo golpeó en las costillas, pareciéndose aún más a Ruby. Él le cogió la mano antes de que ella pudiera empujarlo más fuerte. Tal vez tenga razón. He hecho todo lo que he podido por él y ella es 1000 veces mejor por ello. Tal vez todo lo que puedo hacer ahora es estar ahí para ella y darle el poder de tomar sus propias decisiones. Beacon será un lugar seguro para eso con Ozpin observándola, y dudo que Tyrant pueda entrar allí ileso. Le daré la opción. Si ella quiere ir a Beacon, no la detendré. Tal vez estar rodeada de gente normal es lo que ella necesita. Yo no soy exactamente eso. No lo eres. Has sentado las bases y la has convertido en lo que es hoy, pero tiene que hacer el resto por su cuenta. Los ojos de Somer se entrecerraron rápidamente. No creas que olvidé lo que me acabas de decir. ¿Sobre matar gente? Jaune se encogió de hombros. No lo haré. Ni siquiera te vas a dar explicaciones, ¿verdad? No. Se echó a reír y se alejó, escuchando a Somer pisotear y gruñir furiosamente detrás de él. No creía que se lo contara a nadie, y ya debía de haber tenido una idea por el hecho de que Román intervino para tratar de salvar a Emerald. Neo, también. Tendré que recompensarlos por eso. Demuéstrales que cuido a los que nos ayudan. Pero antes, era el momento de cuidar de su pequeña.
Barra. Al final, Ozpin y Crow tuvieron una reunión para ponerse al día en la sala de Emerald con ella escuchando. De todos modos, no era como si hubiera algo que no pudiera aprender en un día o dos. La derrota del Colmillo Blanco aparecería en todas las noticias, con la esperanza de que el nombre de Winter se promocionara como la causa principal. Mantuvo fuera los detalles de su pelea con Giselle, y su inusual clímax. Una vez que estuvieron contentos y hicieron algunas preguntas por su cuenta, se fueron. Ozpin mencionó un discurso a los estudiantes para disipar las tensiones raciales y asegurarse de que ningún estudiante pensara en tratar de intimidar a los faunos o culparlos por lo sucedido. No dejaría que algunos culparan a sus compañeros faunos por las acciones del Colmillo Blanco, o que algunos miembros simpatizantes del cuerpo estudiantil reaccionaran a su vez. Las tensiones pueden convertirse en violencia si se les deja solos. Crow fue con él, aunque no sin mencionar que Taiyang había cuidado el gimnasio Ash para él. La insinuación era obvia. Una botella de vino, un barril de cerveza o algo agradable para que Taiyang le pague por ser un amigo. Lo había sabido por Raven, pero asintió de todos modos. Una vez que se fueron, él tomó el libro de Emerald y comenzó a leérselo como lo habían hecho cuando era más joven. Estaba bien con eso, ya que le dejaba las manos libres para llenarse la boca con galletas de chocolate frescas de Ruby y Jan. Naturalmente, ella no le ofreció ninguno. No entiendo por qué todo el mundo estaba tan molesto conmigo. Jaune marcó la página del libro y la dejó. ¿Qué parte? Apuñalarme a mí mismo. Emerald bajó la manta para mostrar su estómago. Sé por qué estaban preocupados, y entiendo que no querían verme herido, pero todos actúan como si lo que hice fuera, no estúpido, pero sí preocupante de alguna manera. Dejar que matara a Somer y me llevara a mí fue más estúpido. Más estúpido, dijo, ganándose un puchero. Se arrastró en la silla que había llevado a su cama y tomó una de sus manos entre las suyas. En lugar de sermonear, planteó una pregunta. ¿Por qué crees que están molestos? Pensé que estaban molestos porque podría haber muerto. Eso tiene sentido. Pero luego, cuando me desperté, seguían esperando que les pidiera perdón. ¿Perdón de qué? ¿Vivir? ¿Dijiste que lo sentía? Sí. Pero no lo decías en serio. Eso hizo que dejaran de hablar de eso, admitió con un pequeño encogimiento de hombros descuidado. No la llamó la atención por mentir, no cuando ella estaba siendo honesta con él. Pero no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. Lo hiciste, asintió él. Habría sido mejor si pudieras pelear con él, pero sé que no pudiste hacerlo. Todavía no. Trabajaremos para entrenarte hasta que puedas defenderte, o al menos escapar. No diré que me gusta la idea de lo que hiciste, pero funcionó y estás a salvo. Eso es todo lo que me importa. Me aseguraré de que nunca vuelva a suceder. Sabía que lo entenderías. Ella lo miró con tanta satisfacción, con tanto alivio. Seguí pensando, incluso mientras todos se comportaban de manera extraña, que sabrías lo que quería decir. Que no me pasaba nada. La fe que ella tenía en él lo llenaba de alegría. Cogió un trozo de chocolate y, bajo la atenta mirada de ella, se lo colocó contra los labios. Emerald lo tomó, asintiendo como si estuviera contento de no haberse atrevido a comérselo él mismo. No te pasa nada. Les sorprende lo lejos que llegarías. Es algo aterrador para ellos darse cuenta de que su debilidad podría hacer que mueras para protegerlos. Todos los cazadores tienen que tener fe en sus propias habilidades. Creo que sacudiste a Somers. Se suponía que debía cuidar de ti y probablemente piense que esto, le tocó el abdomen, se debe a su debilidad. Lo mismo para Jan. ¿Es egoísta entonces? No quería dejarlo así. En cierto modo, todo el mundo es egoísta. Me amas, pero me amas porque hago que tu vida sea mejor. Vives una vida más feliz conmigo que en las calles. Lo mismo con Jan. Te gusta estar cerca de ella porque mejora tu vida y te diviertes. Todo el mundo es inherentemente egoísta, pero no creo que eso sea algo malo. Ya sea que alguien dé dinero a la caridad porque lo hace sentir bien o porque es altruista, eso no cambia el hecho de que alguien recibe ayuda. Era Ren con quien había tenido una gran discusión, irónicamente sobre Ozpin y sus motivaciones. Algo sobre la naturaleza de las decisiones, la filosofía detrás de ellas y si el secreto de Ozpin era bueno o malo basado en la idea de guardar secretos egoístamente. No era tan elocuente como Ren a la hora de impartir el conocimiento a Emerald, por lo que intentó un enfoque diferente. Tengo otra historia para ti, si quieres. Esperó a que ella estuviera masticando antes de plantear la pregunta y no esperó su respuesta.
Érase una vez un niño que quería ser especial. Era perezoso e indeciso y no tenía mucho a su favor, pero decidió que se uniría a una escuela y se convertiría en cazador, a pesar de que no tenía ningún conocimiento sobre cómo manejar un arma o incluso su aura desbloqueada. Era débil, estúpido y ni siquiera trabajador. En esa escuela, sin embargo, conoció a una chica. Ella era su opuesto en todos los sentidos, y él estaba un poco celoso de eso, incluso si nunca lo dejaba mostrar. Ella trató de ayudarlo a entrenar, ayudarlo a fortalecerse, y aunque al principio era terco y se negó, finalmente cedió y entrenó con ella. Ella vio algo en él, incluso si él mismo no lo veía. Ella lo animó y lo ayudó, y el joven descubrió que podía ser un gran trabajador si lo intentaba. Y lo hizo, queriendo demostrarle que su esfuerzo valía la pena. Trabajó más y más duro, haciéndose cada vez más fuerte, todo gracias a sus enseñanzas. Nunca se dio cuenta de que no tenía que hacerlo. Que no había necesidad de probarse a sí mismo porque ella ya creía en él. Al final, estaba demostrando que, bueno, él mismo. Llegó a amar a esa chica, aunque no se diera cuenta. Y entonces, un día, una persona terrible llegó y trató de destruir la escuela a la que llamaban hogar. ¿Qué pasó?, preguntó Esmeralda. El chico y la chica fueron a pelear con ella. La niña era fuerte y el niño era más fuerte, pero no lo suficiente. Sabía que no podía derrotar al malvado villano. Entonces, lo encerró, lo besó y lo envió a un lugar seguro, y ella misma fue a luchar contra la mala persona y murió por ello. Lo peor era que sabía que iba a morir, por eso se despidió del chico que amaba. Pero sabía que al hacerlo, mantendría a salvo a la persona y a las personas que amaba. Fue su sacrificio el que tuvo que hacer. Es por eso que no estás enfadado. Le agarró la mano con fuerza. Si te dijera que está mal, le estaría diciendo lo mismo a ella. No puedo escupir sobre su sacrificio de esa manera. Era un poco mayor que tú, es cierto, pero no creo que eso cambie nada. Pyrrha no se había hecho daño como Emerald, pero todo era lo mismo. Había arriesgado su vida contra un enemigo al que no podían vencer por el bien de alguien a quien amaba. Era todo una tontería, de verdad. Somer y Jan y todos los demás mirarían lo que hizo Emerald y lo llamarían horrible porque era una niña, pero si le dieran 10 años y lo hicieran morir para proteger a un pueblo de los Grimm, y sería nombrada una heroína del pueblo. Era todo lo mismo, la única diferencia era la edad. Pyrrha había muerto demasiado joven. Sin embargo, había muerto sin remordimientos. O al menos eso creía. Pensar en ella ya no dolía como antes. Ahora podía mirar hacia atrás y recordar los tiempos increíbles. Los momentos verdaderamente maravillosos. ¿Qué le pasó al niño? Jaune se echó a reír. Se culpó a sí mismo durante mucho tiempo. Se odiaba a sí mismo. No dejaba de pensar que si él hubiera sido más fuerte o más rápido, tal vez ella no lo habría despedido. Tal vez todavía estaría viva. Pensó que era un inútil y que no valía todo el tiempo que ella le dedicaba. Trató de actuar normalmente, pero todo lo que quería era matar al responsable, incluso si eso significaba morir en el proceso. De alguna manera retorcida, pensó que eso arreglaría las cosas. Pensé que sería lo mismo que su muerte. Jaune suspiró. No lo habría sido. ¿Sabes por qué? Porque murió para proteger a alguien en una situación desesperada. Imprudentemente habría tirado su vida por la borda. Y él también habría tirado por la borda su sacrificio. Buena chica. Le frotó la cabeza. Eres más inteligente que yo. No es de extrañar. Desde el principio se había dado cuenta de que estaba hablando de sí mismo. Jan es como tú en esa historia, ¿no? Un poco, excepto que no te has muerto, así que espero que no se culpe tanto a sí misma. Lo es, dijo Emerald. Dijo que se volvería más fuerte. Ella fue al gimnasio a Shoei. Ella frunció el ceño, pensando en lo que acababa de decir. ¿Va a trabajar hasta morir? Nada tan dramático, pero creo que sentirá que debe hacerlo. Podría culparse a sí misma también. Dite a sí misma que si hubiera sido mejor, Tyrant no se habría acercado a ella y no habrías tenido que cambiarte por ella. Suspiró. Idiota. Ja. Sintió que eso también se dirigía a él, y en la voz de Pyrrha. Realmente había sido un imbécil, y había sido Ruby quien lo sacó de su rutina y le demostró que la vida valía la pena. Antes de morir, eso era. Antes de que todos murieran. Pasa tiempo con ella, le dijo, acariciándole la cabeza. Demuéstrale que todavía estás aquí y crezcan fuertes juntos. No será suficiente decir que no la culpas. Si ella es tan terca como yo, tendrás que demostrarlo.
Asumiste un gran riesgo, pero valió la pena y tanto tú como ella siguen vivos. Eso es más de lo que se puede decir de mí y ella, casi la había llamado por su nombre. Su mano encontró la suya y la apretó. Estoy aquí, dijo débilmente. Desesperadamente. Lo sé. Volvió a besarla en la frente. No me voy a ir a ninguna parte, Estoy de vuelta y no soy el tipo que una vez fui, así que no te preocupes si desperdicio mi vida. Si lo hago, ¿quién va a venir a verte graduarte de Beacon? La cabeza de Esmeralda se elevó. Beacon. Si quieres ir. ¿Es tu elección? Sí. Sus manos volvieron a rodearle el cuello. Sí, sí, sí. Quiero ir. Él le devolvió el abrazo, sintiéndose un poco más ligero por ello. Somer había sido correcto. Y si Emerald estaba tan ansiosa por ir, eso solo podía ser una buena señal. Tendría un equipo, haría amigos, se embarcaría en aventuras y haría todo lo que él, JNPR y Rubí habían pasado. Aunque esperemos que esta vez sin terroristas, monstruos y traidores entre ellos. De eso se aseguraría. Lo juro. En su mano, el sigilo ardía de un azul pálido y brumoso, filtrándose a través de su guante. Capítulo 72. Asari. He oído que has estado ocupado acabando con el colmillo blanco sin ayuda de nadie. James. Jaune trató de no devolverle la sonrisa. Había algo extrañamente satisfactorio en poder llamar al general Ironwood por su nombre de pila y salirse con la suya. En esta vida, realmente eran amigos. Y creo que verás que Winter los derrotó con la ayuda de Delta, Echo y sus fuerzas de seguridad. Los dos sabemos que esa no es la historia completa. O incluso casi. Winter nunca fue bueno para mentir. No lo sabría, dijo James. Ya que ella nos molestó en intentarlo en primer lugar. Oh. Bueno, él no le había pedido que le mintiera a James y dudaba que alguna vez lo hiciera. Aunque esta vez no era una especialista, respetaba al general. Bueno, ya sabes cómo es. Sales a caminar, te encuentras con un grupo terrorista y los eliminas a todos. Supongo que Winter regresó con los prisioneros en la mano. Ella lo hizo. Hay cierta confusión sobre qué hacer con ellos. ¿Confusión? ¿Cómo es eso? Algunos dentro de las Fuerzas Armadas quieren que se les juzgue y se resuelvan lo más rápido posible. Ejecuciones para los peores, cárcel para el resto y para esconder bajo la alfombra este triste capítulo de la historia. Winter, por su parte, ha tomado la sorprendente decisión de negarse a la liberación de dichos prisioneros. James se inclinó hacia adelante en la pantalla. Supongo que has tenido algo que ver en esto. Jaune le devolvió la mirada, completamente perdido. No lo hiciste. James tarareó para sí mismo. Supongo que no eres el único lleno de sorpresas, entonces. Aparentemente no. ¿Qué está haciendo con ellos? Tu suposición es tan buena como la mente, pero la razón que dio, más allá de lo obvio de que no servía al ejército de Atlas, y que la operación estaba en Mistral y, por lo tanto, fuera de nuestra jurisdicción, es que Atlas no promulgó justicia con la muerte de Gira Belladonna. Dice que no será partícipe de una tragedia similar, no si nuestra mano dura provocará otra guerra. Silbó Jaune. Ella salió y dijo eso. Más lenguaje florido y en un comunicado oficial escrito por sus agentes de relaciones públicas, pero sí. Esencialmente. ¿Era obra de Adam o los propios planes de Winter en acción? No podía decir que lo desaprobaba de ninguna de las dos maneras y tenía la sensación de que James no estaba tan molesto como se le exigía que actuara. Ciertamente, podría haberle pedido a Jaune que la ayudara a cambiar de opinión y no lo hizo. El destino de Gira era una mancha en el honor de Atlas, y todavía estaba seguro de que Salem tenía algo que ver, probablemente a través de Batso Tyrant. En su prisa por responsabilizar a la gente, Atlas podría crear fácilmente otro colmillo blanco. No le dije que hiciera eso, pero me gusta que lo haya hecho, dijo. Está enviando un mensaje. Sí. Y bastante polarizante. Que es la Kosuge la que derrotó al colmillo blanco y no Atlas. Que se considera a sí misma una entidad soberana con la que debemos tratar diplomáticamente. Que le falta fe en nosotros para manejar los asuntos con honestidad. Y que es Atlas el que maltrata al fauno, no la Kosuge. Los prisioneros tenían familiares y amigos. Partidarios. Incluso si Winter no los liberara o los perdonara exactamente, mantenerlos bajo la premisa de que fueran juzgados de manera justa ganaría sus puntos con los faunos. Y, por extensión, ganaría los puntos de la Kosuge. ¿Cómo lo está manejando Jakes?
Eufóricamente. Las acciones de la Kosude están por las nubes con el colmillo blanco a la cabeza. No puede salir de su habitación sin tropezar con el gravamen. ¿Y si su heredera va a reformar la imagen de la empresa mientras destruye a sus enemigos? Bueno, dudo que eso sea algo que le moleste. Es predecible. Dijo Jaune. Sí. Eso es lo que lo hace tan fácil de controlar. James suspiró. Oficialmente tengo la obligación de pedirte que intervengas en nuestro nombre y hables con Winter. Con respeto, por supuesto. Declino respetuosamente. Y respeto esa decisión, dijo James, asintiendo. Vas a recibir una medalla. ¿Puedo negarme a eso? Respetuosamente. James sonrió. No. Nos estarás ofendiendo a todos si te niegas. Jakes también quiere reunirse con usted, y dudo mucho que se desanime. Después de todo, salvaste a su hija. Incluso si no necesitaba ser salvada. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda evitarlo? ¿Tienes a sus hijos? Oh, sí. Hombre, sería una lástima devolver a Weiss y Whitley. De hecho, le habían llegado a gustar. No fue una sorpresa para Weiss, pero Whitley era un chico trabajador y le recordaba a sí mismo. Sobre todo por la forma en que trató de ganarse la atención de Emerald. Supongo que tendré que devolvérselos. Sin embargo, no es un buen momento para que me vaya de Vale. Ozpin me ha hablado de tu chica. ¿Está bien? Lo maneja mejor que la mayoría. Incluso si eso no era exactamente algo bueno desde el punto de vista de Somer. Ha decidido ir a Beacon con su amiga. ¿Está en la luna desde la última vez que la vi? ¿No, Atlas? Lo admito, estoy un poco herido. No elegí a Beacon por ninguna razón, James. Su amiga va a ir allí y es casi la única razón por la que quiere ir. Atlas habría estado bien, pero realmente no podía imaginar a Em con esos uniformes. O lidiar con el clima. Por otro lado, tenía la sensación de que su presencia en Beacon atraería a Whitley de regreso. ¿Y si Whitley venía, por qué no Weiss? Esa sería la mayor parte del equipo con Nora y Ren ya allí y Jaune, el pequeño Jaune, también vendría. Eso dejó atrás a Pirra y Blake. Las semillas habían sido cosidas con Pirra pero Blake. Lo último que supo fue que había vuelto a la casa de las fieras. Adam había sido lo suficientemente cortés como para enviar un mensaje detallando eso. ¿Qué tal un compromiso? James asintió. Estoy escuchando. Aceptaré la medalla y el encuentro con Jakes, pero tiene que ser en Vale. Tengo que cuidar a Em y un negocio que administrar, los cuales fueron descuidados mientras yo me escapé después de un secuestro que no existió. Además, no hay ceremonia. Vale, pero una pequeña ceremonia, replicó James. ¿Qué tan pequeño? Pequeño. 100 personas. Comida y una pequeña presencia en los medios de comunicación. No tan de corbata negra como la última. Invita a tu mocosa y a su amiga. Estoy seguro de que Weiss y Whitley disfrutarían de la oportunidad de despedirse de ti y de ellos. Las cenas formales no eran lo suyo, la última terminó con Roman estrellándose, pero James tenía razón en que Jakes querría convertirlo en una cosa. Es mejor tener eso y comprometerse con uno pequeño. Si se negaba por completo, Jakes podría llamarlo en la televisión internacional y darle las gracias allí. Ese tipo de cosa exagerada sería simplemente su estilo. Muy bien. ¿Puedo dejarle la planificación a usted? Asari, si lo planeas, no tendríamos nada que comer. James soltó una risita y se retiró, listo para terminar la llamada. Felicidades, Jaune. Y buen trabajo para lidiar con ellos y volver a salvo. Te veré en una semana o dos. Nos vemos. La llamada terminó. De vuelta en la vieja línea de tiempo, imaginó que llamadas como esta estaban reservadas entre Ozpin y Ironwood, y aunque era obvio que seguían sucediendo, era bueno estar involucrado. James era un poderoso aliado, incluso si esa no había sido la razón por la que se hizo amigo de él. Acababa de suceder. Personalidades similares. Ambos querían lo mejor para aquellos a quienes cuidaban y estaban dispuestos a trabajar para lograrlo. Me pregunto si me habría ido bien en el ejército si Beacon nunca hubiera funcionado. No es exactamente un trabajo que me hubiera visto haciendo. Por otra parte, él tampoco habría esperado ser así. Padre soltero, cazador y ahora veterano antiterrorista. ¿Eso lo convirtió en un héroe de guerra? Probablemente no. Al menos no en este mundo. Sin embargo, no me puedo quejar. Jakes es un hombre mejor de lo que era la última vez. Y todo porque Winter se alejó de la familia. O Winter y Weiss, ambos.
No los culparía por eso. Eran libres de tomar sus propias decisiones, como finalmente se había dado cuenta con Em y su deseo de asistir a Beacon. Hablando de eso, encontró a Emerald con Whitley y Weiss en la sala de estar principal, comiendo pizza y papas fritas, aros de cebolla y refrescos. Era comida chatarra que Em comía todo el tiempo, pero Weiss y Whitley parecían amarla. Weiss, especialmente, balanceaba una rebanada en su mano y estaba masticando el extremo. Debe hacer un buen cambio de toda la comida elegante. Acabo de hablar con Ironwood, dijo, sentándose y tomando una rebanada para sí mismo. Winter volvió sano y salvo. Algo de politiquería, pero todo pinta bien. Ustedes dos probablemente estarán en casa dentro de una semana o dos. Eso es agradable. Weiss bajó la vista hacia la pizza. No dijo nada, pero no era tan buena para ocultar sus emociones como lo sería dentro de 2 años. Por el contrario, Whitley ni siquiera lo intentó. Lo echaré de menos aquí. ¿Disfrutando de la vida en Vale? La vida fuera de la mansión, dijo. Weiss asintió con la cabeza. Allí todo está muy reglamentado. Nunca podríamos comer algo así. O entrenar cuando queramos. Siempre se trata de debatir entre lecciones y sesiones de sastrería o establecer contactos con otros hombres y mujeres jóvenes de buena posición de nuestra edad. ¿Reuniones matrimoniales? Pensé que te habías quitado la presión ahora que Winter ha vuelto. Lo es, dijo Weiss, pero eso no cambia el hecho de que podemos casarnos por el bien de la familia. Papá ya no lo presiona, pero se espera que mostremos la cara en las reuniones. Siempre se puede volver. ¿Qué tal si te unes a Beacon? James le echaría un ojo apestoso por poner esa idea en sus cabezas, pero era mejor que estuvieran todos juntos. Incluso si el colmillo blanco se hubiera ido, Salem tenía 2 años para retirar sus fuerzas y prepararse. O 1 año y medio a estas alturas. Lo he pensado, dijo Weiss. Si mi padre está de acuerdo, creo que yo lo haré. El problema será meternos a los dos, dijo Whitley. Otras escuelas podrían molestarse si ambos vamos a Vale. Especialmente la Academia Atlas. Otra vez la política. La COSUDE fue un gran donante de todas las academias y no era raro que los estudiantes apoyaran a sus escuelas en el futuro. O favorecerlos de pequeñas maneras. Dado lo ricos que serían en 20 o 30 años, era comprensible que las escuelas compitieran por su patrocinio. Comprensible, pero decepcionante. Deberían haber sido libres de tomar sus propias decisiones. No es que esté haciendo algo diferente, ¿verdad? Tratando de influenciarlos para que vengan aquí. Habla con Winter, sugirió. Tu hermana es mucho más inteligente en cosas como yo. ¿Y usted, señor? Preguntó Whitley. ¿Te unirás a Beacon? ¿Ja? Creo que soy un poco mayor para eso. Se refería a un maestro, dijo Weiss. No hay duda de que podrías calificar para uno, y el director ya tiene una proclividad hacia ti. ¿Proclividad? ¿Había vuelto Weiss a comerse el diccionario de sinónimos? Aún así, ¿se une a Beacon? Definitivamente era una opción. Y una idea interesante. Sin embargo, eso era todo. Trabajar en Beacon lo mantendría demasiado ocupado, y tenía que descifrar algunas tonterías de manos brillantes. Me temo que no. Me quedaré aquí para dirigir el gimnasio Ash. Pero todos son bienvenidos a venir a entrenar. Podría hacer una clase para estudiantes mayores y más avanzados. Daría algunos ejemplos para que los más nuevos aprendan. Iré, prometió Emerald de inmediato. Solo si quieres. Iré, dijo de nuevo, esta vez lanzándole una pequeña mirada. Quiero. Muy bien. Vería lo que ella decía en 2 años. Al crecer, hacer amigos y trabajar con todo su corazón en Beacon, la debilitaría tanto como lo había hecho con él. Para cuando llegaban los fines de semana, lo último en lo que pensabas era seguir entrenando. Basta de hablar del futuro. ¿Quién quiere un poco de chocolate caliente, pastel de chocolate y helado? Yo. Yo no diría que no. Es usted el mejor, señora Sari. Barra. Oblek hablando. Bartolomé. Jaune retumbó en su mejor aproximación a la voz del profesor Port. Soy yo, Henry. ¿Cómo van las cosas? Ah. Señor Butters Brown. ¿Recibiste mi mensaje? Lo hice. Así es. Dijiste que tenías algo más para mí, algo que ver con los murales que te envié. Jaune se reclinó en una silla de su despacho. Emerald mantenía a Weiss y Whitley ocupados jugando en su habitación.
Sabía que ella le advertiría si se acercaban. Mis disculpas por no haberme puesto en contacto antes. Ha sido una semana muy ocupada para mí. Está bien. ¿Tienes un terminal cerca? Puedo enviarte algunos archivos. Puedo hacerlo. Dame un momento. El escritorio de la biblioteca tenía un terminal incorporado. Lo activó, lo encendió y envió los detalles a Oblek. No habían pasado ni 2 minutos desde entonces cuando llegó un correo electrónico, que incluía numerosas imágenes adjuntas. Jaune abrió uno y se inclinó hacia adelante, viendo una sección de la pared del mural con notas escritas por todas partes. Oblek había estado ocupado. Los tengo, dijo. ¿Qué estoy mirando? Desafortunadamente, descifrar el idioma ha llegado a un callejón sin salida. No tengo suficiente contexto con el que trabajar. Dicho esto, este tipo de murales están pensados para entenderse por sí mismos. He empezado a ofrecer mis hipótesis sobre lo que representa el mural. Y eso es. Hay algunas posibilidades. Por un lado, puede tratarse de un mito o un mural religioso, en cuyo caso los detalles incluidos bien podrían ser ficción. Sin embargo, si no lo son, entonces creo que este podría ser un gran descubrimiento. Creo que podemos estar viendo los primeros registros de aura desbloqueada en el alma humana. Abra la imagen 3. Jaune así lo hizo. La imagen mostraba una sección del mural. El que estaba en cuestión mostraba la reliquia del conocimiento en su forma de lámpara, con líneas que irradiaban como si fuera un sol. A su izquierda, una figura arrodillada encorvada y con las manos sobre la cabeza. A la derecha, la misma figura era alta, con la espalda arqueada y la cara apuntando hacia arriba, como si estuviera flotando. A su alrededor, un texto rojo decía ascensión, fuerza, poder y finalmente aura. Seguí pensando en connotaciones religiosas gracias a la pose de la figura, pero en cambio comencé a mirarla más literalmente. Las escenas anteriores representan la caída de una ciudad a manos de monstruos que vienen de la tierra, casi con certeza de Grimm. Las escenas posteriores muestran a estas figuras más altas contraatacando, dijo Grimm. Si hay algo que ha permitido a la humanidad sobrevivir contra nuestro enemigo, es el aura. Y nadie sabe de dónde viene eso. Es el alma, ¿no? Eso es lo que lo impulsa hasta donde podemos decir, pero siempre hemos tenido este poder. Y si es así, ¿quién lo desbloqueó primero? ¿Cómo supimos desbloquearlo? ¿Por qué es necesario desbloquearlo en primer lugar? ¿Por qué no nacemos con aura activa? Hay tantas preguntas, pero los eruditos siempre se han visto frustrados por una cosa: la falta de un punto de origen. En Ryo, este puede ser ese punto. Sin embargo, la reliquia del conocimiento no desbloqueó el aura. Otorgaba conocimiento. Pero, ¿qué pasaría si estos antiguos hubieran pedido una forma de derrotar a los Grimm? ¿Y si el conocimiento que había otorgado era cómo desbloquear el alma de uno y usarla como arma? Si eso fuera cierto y permitiera a la gente luchar contra los Grimm, sería fácil ver por qué la gente adoraría a la reliquia del conocimiento. Los había salvado. Les dio poder. De repente, las cifras cobraron sentido. Esas figuras a la misma persona. Es alguien que está siendo empoderado por la reliquia. Reliquia. Ah. Solo mi palabra para este extraño artículo, bramó Jaune. Si se encontrara, sería una reliquia. ¿No lo haría? Claro. Claro. Aunque puede ser menos un objeto y más una representación de algo. O incluso una persona. No lo era, pero Oblek estaba bien al pensar eso. De cualquier manera, este origen del aura permitió a la gente hacer retroceder a los Grimm. El siguiente mural está en la imagen 4. Muestra a la figura de pie levantada por encima de las demás, corona y bastón en mano y con 4 símbolos flotando sobre él. Lo tengo, dijo. Las 4 reliquias volvían a emitir rayos de luz y la gente de la multitud, todos los cuales miraban hacia la que estaba en el escenario, eran de espalda recta y altos. Más que eso, encajaban perfectamente con la forma y el estilo de la figura empoderada del mural anterior. Creo que esto muestra el juego de poder en torno al aura. Si asumimos que los símbolos sobre la figura principal, a quien he llamado el rey debido a su corona, representan la capacidad de desbloquear el aura, entonces está claro que mantuvo ese poder compartido entre sus fieles. Ellos, a su vez, vinieron a adorarlo. Ya sea como una figura deífica o como un líder de gran renombre. Podría ser que el desbloqueo del aura se limitara a un sistema de castas o solo se diera a aquellos que el rey eligiera. Eso explicaría la figura que se apartó. Sí.
El que le da la espalda al rey. Esa persona estaba tatuada en azul en lugar del oro brillante de todas las demás. Estaba más oscuro. Más turbio. Salem, tal vez. La persona obviamente no estaba de acuerdo con el rey, a pesar de que fueron ascendidos como los demás. Tenían la misma forma alta y poderosa. Este es obviamente un traidor de algún tipo. La razón por la que creo que el aura fue ocultada a las masas es la siguiente escena, en la que se ve a este traidor ofreciendo una mano a figuras humanas encorvadas, similares a las que hay antes del desbloqueo del aura. Es obvio que él, o ella, se ofreció a compartir este poder con esas personas a cambio de lealtad. Y es comprensible que esa gente estuviera feliz de levantarse contra el rey que se lo había negado, de ahí la escena final. 2 ejércitos de personas empoderadas y 2 gobernantes. Y 2 reliquias, flotando sobre cada una mientras la gente se estrellaba en el centro. Era una guerra civil, pues. Este reino había sido el primero en desbloquear el aura, y probablemente también las semblanzas, y eso había sido gracias a las reliquias. El conocimiento les había dado el conocimiento. La destrucción podría haberles dado poder y semblantes. Creación y elección, bueno, no tenía idea en ese frente, pero estaba claro que cada una de las reliquias era importante para el proceso. ¿Existían ahora el aura y las semejanzas porque la gente descendía de esta línea? No se mencionó cómo terminó la guerra, pero tenía que haber un bando victorioso. No era como si la batalla terminara con ambos ejércitos matándose entre sí a un hombre. Alguien había sobrevivido para enterrar al guerrero colocado en el túmulo y para cincelar el mural en la pared. Hablaba de la continuación de una civilización que eligió honrar a sus muertos. Tengo que decir que este es un progreso emocionante, Henry. No dudo que habrá quienes duden de su validez, pero aún así tendrá a la comunidad arqueológica en pie. Me atrevo a decir que tu nombre pasará a la historia por descubrirlo. Ah. Sí. Realmente no le importaba eso. Sin embargo, eso podría ser un obstáculo para encontrar más. ¿Te importaría cargar tú mismo con esa aclamación, Bart? ¿Qué? Henry, ¿estás seguro? Hacerlo sería un error. No permanentemente. Puedes revelar mi participación más tarde, o incluso mantenerme como un patrocinador misterioso por ahora. Simplemente no quiero que mi progreso se vea obstaculizado mientras busco más ruinas. Ya veo. Oblek parecía aliviado, incluso emocionado. ¿Piensa usted encontrar más, entonces? Espero que compartas cualquier pasaje de las escrituras que encuentres. Cuanto más tenga, más fácil me resultará hacer una traducción. Mientras tanto, mantendré tu nombre oculto, Henry. Solo avísame cuando pueda revelarlo. Lo haré. Gracias por tu trabajo, Bart. Te hablaré pronto. Cuídate. Tú también, Henry. En el momento en que terminó la llamada, él se estaba moviendo. Bajó al sótano, cerrando la puerta tras él. Apartó las cajas y abrió en la que había escondido el tomo. El polvo cubría la caja y su contenido, pero el libro permanecía sorprendentemente limpio. Se quitó el guante y lo cubrió con la mano. El sigilo en la parte posterior brillaba en su piel. La antigua civilización. Debe ser de donde procedían Ozpin y Salem. Esos 2 eran antiguos y sabían cómo usar las reliquias, al igual que lo hacían las personas en los murales. Oblek se aprovechó de ellos para desbloquear el aura, pero ¿y si fuera más que eso? La gente se había acostumbrado al aura y a las semejanzas. Eran una parte cotidiana de la vida y nadie levantaba una ceja cuando alguien de repente adquiría la capacidad de levantar un automóvil o correr más rápido de lo que el ojo podía ver. Incluso se aceptaban círculos de invocación como los glifos de Weiss. Y, sin embargo, cuando Ozpin reveló que tenía el poder de la magia, todos se asustaron. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia entre Crow convirtiéndose en un pájaro y Blake invocando clones de sí misma? Ambos fueron poderes que cambiaron el mundo a su alrededor. Ambas cosas no tenían sentido desde el punto de vista de la física o la biología. El cuerpo de Ruby debería haberse desplomado bajo la fuerza de su propio movimiento y, sin embargo, nunca lo hizo. Las apariencias eran tan buenas como la magia, pero nunca se llamaron así. Porque la magia era estúpida. La magia no existía. Excepto que lo hizo. Ozpin, Salem y las 4 doncellas. Y tal vez, solo tal vez, toda una raza de personas que pudieron hacer lo mismo hace mucho tiempo. El aura podría ser lo que sobró. Semblanza, justo lo que la palabra dice. Una apariencia de magia. Golpeó el libro sobre otra caja y la abrió.
Las páginas eran indescifrables, las palabras alienígenas. Imagina que una vez Ozpin no era el único mago. Había otros como él, una ciudad entera como él. Personas que podían luchar contra los Grimm y que usaron abiertamente 4 poderosas reliquias para dar forma al mundo que los rodeaba. ¿De dónde habían salido esas reliquias era otra cuestión? ¿Los dioses, tal vez? ¿Reliquias de su poder? En cualquier caso, estos antiguos pueblos los habían utilizado mucho más libremente que Ozpin. Se empoderaron a sí mismos, acumularon ese poder y luego causaron una guerra civil, destruyéndose a sí mismos o al menos paralizando su civilización hasta el punto de que se fragmentó y se convirtió en los reinos de hoy. El conocimiento finalmente se perdió. Las reliquias se escondieron, pero no lo hicieron. Ozpin, un inmortal que había vivido desde esa época, optó por ocultarlos. ¿Fue para evitar otra guerra civil? El poder corrompe y él lo habría visto suceder la primera vez. No podía confiar en nadie para que se los quedara. El mural volvió a su mente. El rey estaba de pie en el escenario. ¿Era Ozpin? ¿Era él el rey? Nadie más que él y Salem habían sido inmortales. Si las reliquias podían dar eso también como la magia y el resto, tenía sentido que la persona a cargo de las reliquias lo usara en sí mismo. Y dado que Salem encajaba con la figura oscura que robó dos y causó la guerra, ella también se habría empoderado a sí misma. Tal vez algo salió mal con su uso, lo que resultó en su apariencia y naturaleza Grimm. De cualquier manera, Ozpin debe haber ganado la guerra civil, expulsado a Salem y tomado las reliquias, sellándolas en bóvedas pero aún permitiendo a las personas el uso del aura y las semejanzas. Los necesitaban contra los Grimm. La magia, sin embargo, se desvaneció. Ozpin no dejó que nadie lo aprendiera. Con el tiempo, la gente habría olvidado que existía y simplemente habría aceptado las auras como algo normal. Parte de la vida cotidiana. Las apariencias eran las mismas y apenas se entendían. Pero lo que eran, como su nombre indicaba, era una apariencia de un poder mayor que la gente alguna vez ejerció. Al menos, esa es la teoría. No estoy seguro de si contiene agua, pero es tan bueno como cualquier. El tomo que estaba hojeando también había sido escondido, sellado detrás de una barrera que solo su sigilo había sido capaz de abrir. El sigilo fue dado por Salem y era el símbolo de su ojo. ¿Accidente o diseño? Es posible que el símbolo no sea suyo en absoluto. Podría ser fácilmente el emblema de la civilización y Ozpin simplemente decidió no usarlo más. O tal vez, solo tal vez, era un símbolo de las propias reliquias. ¿Qué pasaría si aquellos a los que se les concedió su poder estuvieran marcados de alguna manera, y si esa marca otorgara o fuera una señal de los poderes que se les habían dado? Este no era su cuerpo. Su cuerpo estaba en Ansel haciendo lo que fuera su yo más joven. El otro estaba en otra época, probablemente muerto en el suelo. Este cuerpo fue construido específicamente por Salem usando su magia. Era un objeto en el que su alma había sido empujada. Un buque. En cierto modo, era como Penny. De otra extraña manera, era como el hijo separado de Salem. Cuanto menos se piense en eso, mejor. Pero si Salem lo había creado basándose en sí misma, no era lógico que su cuerpo se pareciera más al de estos pueblos antiguos que al del hombre moderno. No se sentía tan diferente, pero la gente trabajaba con lo que sabía. Si Salem tenía que hacerle un cuerpo, tenía que crearlo desde cero y basándose en un plano de su cabeza. Le había dado, sin quererlo realmente, el mismo potencial que a estas personas. Puedo usar magia. Encontró la página derramada de sangre y la tocó con los dedos. El sigilo ardía en su mano, brillando por delante y por detrás e iluminando la página. A diferencia del templo, no hubo visión para atacarlo. Ningún trance ni palabras susurradas en sus oídos. La explosión que salvó la vida de Heizel había salido de su mano. No estaba seguro de si eso era magia o no, pero una explosión aleatoria ciertamente no era normal. En ese momento, lo único que quería era matar a su enemigo. Había intentado de alguna manera hacer eso y había causado la explosión. Curioso, extendió su mano y empujó el aura hacia ella. Brillaba débilmente, no el sigilo, sino su propia mano. El aura podría hacer eso, manifestándose si saturas una parte de tu cuerpo. Pirra se lo había mostrado antes. No pasó nada más. El aura se desangró como siempre lo hacía hasta que lo soltó y naturalmente volvió a barrerlo a través de él, igualándose sobre su cuerpo como la sangre. El aura podría ser combustible para la magia, si es que existía en él, pero obviamente no la controlaba. ¿Emociones, entonces? Había estado muy entusiasmado con las de Heizel.
No puedo tener mi mano tirándose pedos constantemente cada vez que me enfado. Si no puedo controlar esto, es menos que inútil. Cogió el tomo y lo llevó escaleras arriba. Incluso si no podía entender el idioma, podía hacer un buen uso de las palabras de Oblek y tratar de descifrar el significado detrás de las imágenes. Una lástima que las dos personas que podrían ayudarlo no lo hicieran. Ozpin mantenía la magia oculta por una razón y Salem lo mataría en la primera oportunidad que tuviera. Supongo que estoy descubriendo esto por mi cuenta. Otro encuentro con Ozpin llegó a su fin. Este de una nota más alegre y cooperativa de lo habitual. Jaune se puso de pie y se acercó para estrechar la mano del hombre, asegurándose cuidadosamente de que no estaba con el propenso a la combustión espontánea. Sobre la mesa, se completaron los formularios para que Emerald se uniera a Beacon. ¿Estás seguro de que no quieres que la aceleren? Con su habilidad, me atrevo a decir que podría unirse el próximo año. No. La quiero en el mismo año que Jan. Y sigo diciéndole a Somer y Taiyam que ella también es lo suficientemente buena como para ingresar un año antes. Dejen que los niños sean niños por un poco más de tiempo, dijo. Además, solo estarán aún más preparados dentro de unos años. Supongo que sí, con tu entrenamiento. Tendré esto archivado de todos modos. Y haré lo correcto por la joven Esmeralda, créeme en eso. Tyrant Cayous se encontrará una cabeza más corto si intenta hacer daño a alguno de mis estudiantes. Es bueno escucharlo. Me quedaré esta vez. ¿Por fin tus días de vagabundeo? No exactamente. Solo que los haré cada vez con menos frecuencia. Y con el colmillo blanco desaparecido, no creo que necesite viajar tanto. Sin embargo, podría hacer algunos torneos más. Los niños disfrutaron de la de Mistral. Fue una buena experiencia para ellos, incluso si perdieron. La reunión no solo había sido sobre Emerald. Habían hablado sobre las acciones del colmillo blanco, Heizel y Tyrant, discutiendo sus planes para vigilar a Vale y también lo que había que hacer para evitar que el colmillo blanco volviera a surgir. Ozpin también preguntó por Winter, pero él dirigió todas las preguntas a ella. Él le había enseñado cuando era más joven. Eso no lo convirtió en su guardián. De Tyrant no había ni rastro, ni de las fuerzas del Orden de Vale ni de Crow, que se habían dedicado a explorar los alrededores desde las alturas. Fue este último el que lo convenció de que Tyrant se había retirado. Luchar contra Somer en una emboscada era una cosa. Luchar contra él, Ozpin y Crow a la vez era otra cosa. Avísame si lo haces, dijo Ozpin. Tengo un ojo puesto en cierta persona en la escena de la competencia y he estado tratando de atraerla a Beacon por un tiempo. Pirra. ¿Sabías? Ah, pero ella ganó tu competencia, por supuesto. ¿A quién más podría referirme? Ozpin soltó una risita. De hecho, es una joven talentosa. Le he echado el ojo a ella desde hace tiempo. Nunca lo había sabido. Ni en esta vida ni en la última. ¿Habían invitado a Pirra de Vale? No debería haberse sorprendido, en realidad. Pirra siempre decía que había llegado a Beacon para escapar de su fama, pero la idea tenía que venir de alguna parte, y Ozpin obviamente tenía algo que ver en la búsqueda de estudiantes prometedores. Lo había hecho directamente con Ruby, ¿por qué no con Pirra también? ¿Crees que puedes? Preguntó emocionado. Creo que no puedo, pero lo intento. He apelado a su habilidad, prometiéndole la mejor enseñanza en Remnant. Apunta a su humildad, dijo Jaune. Empuja más el ángulo de la amistad y los vínculos. Ozpin enarcó una ceja. ¿Algo que sepas? Emerald me habló de ella, mintió. Dijo que se veía sola cuando peleaba. Que su corazón no estaba en eso. Ya sabes cómo las personas que luchan pueden intercambiar más con los puños que con las palabras. Parecía que ella no estaba agotada, pero no tan apasionada como solía ser. También tuve el disgusto de conocer a su padre. Alexander Nikos. Sí, creo que trató de demandarte. Nunca llegó. Lo hizo, en realidad. Ozpin sonrió. La Kosude lo derribó. Amenazó con enviar a sus equipos legales para defenderte gracias a tu asociación con la señorita Schneer. Alexander Nikos retiró su denuncia incluso antes de que llegara de Vale. Puedo ver lo que quieres decir con él. No es difícil imaginarlo empujando a su hija a un éxito tras otro a pesar de sus sentimientos, y puede ser solitario, siempre estando en la cima. Gracias por el consejo. Voy a enmendar mis tácticas. No estaba seguro de si debía sentirse culpable por revelar los secretos de Pirra o no.
Por un lado, se había sentido algo avergonzada de sus debilidades. Por otro lado, sabía que ella estaría agradecida de que le asegurara un lugar en Beacon donde el equipo JNPR podría ser reformado. Los jóvenes Jaune, Ren y Nora ya eran una cosa. Todo lo que faltaba era que Pirra hiciera lo suyo. Te dejaré a ti, dijo, poniéndose de pie. Por favor, discúlpeme. Será mejor que encuentre a Em. El ascensor sonó y Jaune salió al vestíbulo principal. A veces, la parte más difícil era no actuar como si supiera el camino. Todos los pasillos le eran familiares. Beacon había sido un hogar lejos de casa. Señora Sari. Glinda dio un paso adelante con Emerald a su lado. Excelente sincronización. Acabamos de concluir la gira. Suerte de mi parte. Alborotó el pelo de Emerald. ¿Te gusta lo que viste? Emerald asintió, de pie contra su costado. Me gusta la biblioteca. Lo harías. Por supuesto, habría recibido el tratamiento completo de la noche abierta, siendo llevada a ver la cafetería, el salón principal, la biblioteca, las aulas y las arenas de entrenamiento. Todo era preventivo, pero no había forma de que Em fallara en su intento de entrar o fuera noqueado durante la iniciación. No con lo que él le estaba enseñando. Está todo ordenado y firmado, le dijo a Emerald mientras se preparaban para irse. Puedes cambiar de opinión y todo, pero a partir de ahora estás registrado para asistir a Beacon en 2 años. ¿Con Jan? Sí, con Jan. Sin embargo, no promete que entrarán en un equipo juntos. Lo haremos, dijo Emerald con el tipo de certeza que le hizo pensar que no tenía intención de dejarlo al azar. Tenemos un plan. Ja. Entonces te lo dejo a ti. Todavía había luz en su mayor parte y un cabeza de toro los esperaba a poca distancia de la escuela. A medida que se acercaban, un repentino graznido cercano llamó su atención. Un Nevermore estaba encaramado en una rama baja en el borde del patio de la escuela. Lo vio, batió sus alas y graznó de nuevo. Curiosamente, no atacó. Nunca antes había visto a un Grim tratar de llamar la atención de alguien. Puso una mano en el hombro de Emerald y le susurró que se quedara donde estaba. Miró al piloto cabeza de toro. No a alguien a quien reconociera que estuviera en contra de ellos. Aún así, mantuvo su atención dividida entre el piloto y los Grimm, listo para reaccionar a cualquiera de los dos si intentaban hacer una jugada para Emerald. El piloto no hizo nada. Estaba leyendo una revista en la cabina. El Nevermore volvió a sonarle, batiendo sus alas y dejándole ver una mancha blanca contra su pecho. No era hueso. Nunca más, como los pájaros, no podía permitirse el peso extra. Era como si algo estuviera pegado a su pecho. ¿Es eso un sobre? El Nevermore dejó de aletear cuando se acercó. Cautelosamente, extendió un brazo, con la mano en su ar. Cuando la cosa saltó, se tensó y empujó toda su aura hacia la parte delantera de su cuerpo. Sorprendentemente, no trató de atacarlo. Y lo que es más sorprendente, tenía una carta pegada a su pecho. Se lo quitó y levantó el brazo. La cosa se fue entre los árboles, desapareciendo. En el sobre, su nombre figuraba en el anverso. El reverso contenía una capa de cera con una imagen vertical en forma de ojo grabada a fuego, radios de una brújula en 3 puntos. El mismo sello que estaba estampado en el dorso de su mano izquierda. Una luz pálida emanaba de debajo de su guante. No hizo falta ser un genio para descubrir quién podía usar a Nevermore como palomas mensajeras. Capítulo 73. Esperó hasta estar a salvo en casa antes de siquiera pensar en abrir la carta. No era por miedo a una trampa o a un veneno. Esos pensamientos no cruzaron por su mente hasta que deslizó un cuchillo de mantequilla por debajo del sobre y cortó el sello, y para entonces ya era demasiado tarde. Era porque tenía demasiado miedo de que alguien viera el sello en la espalda y lo reconociera. Por suerte, nadie lo había hecho y, por suerte, no había veneno ni trampas en su interior. Solo una carta cuidadosamente doblada que abrió para revelar una letra legible y elegante escrita con mano firme. Una mano que estaba seguro de que no era la de Salem. ¿Conocería siquiera su idioma? ¿De qué le serviría aprenderlo, y dónde podría? Al igual que él tratando de entender la de ella tendría que estudiar la suya propia. Eso no podía valer la pena cuando todo lo que quería era destruirlos. Por otra parte, la magia podría ser la solución general. Odiaba lo poco que sabía de eso. Dobló el papel sobre la mesa del dormitorio, se inclinó y comenzó a leer, confiando en que Emerald y los hermanos Schneer estarían a salvo en la cama.
Querida reliquia, reliquia. Se sentó y parpadeó. La reliquia podía significar muchas cosas y no quería llegar a la primera conclusión. Si se hubiera convertido literalmente en una reliquia o hubiera sido hecho de una, entonces Ozpin lo habría sabido de inmediato. La reliquia del conocimiento seguía íntegra en este mundo. Lo había visto y tocado. Los demás deberían ser iguales. De ninguna manera quería insinuar que él era una de las 4 reliquias. Ella quería decir el término de otra manera. Tarareando, siguió leyendo. Querida reliquia, espero que perdonen el método improvisado de llegar a usted. Las circunstancias aún no han permitido una extensión del servicio postal de Vale dentro de mi reino, y aunque podría haberlo insertado en él, supongo que tanto usted como yo preferiríamos que cierto mago entrometido no se enterara de nuestro comunicado. De nuevo, tuvo que detenerse, aunque esta vez para reírse. Nunca había esperado que Salem tuviera sentido del humor. Por otra parte, solo intentaron matarse unos a otros. Sin embargo, la última parte fue interesante. ¿Estaba insinuando que la entrada y salida de Vale era vigilada por Ozpin? Eso parecía demasiado paranoico, incluso para él. Tal vez se estuvo atento a ciertos nombres. O símbolos. O tal vez simplemente quería decir que había una posibilidad de que Ozpin viera el correo si no se manejaba discretamente. Suponía que nunca tendría la oportunidad de averiguarlo porque no había una dirección de remitente en ninguna parte. Has captado mi atención no solo con tus acciones del último año, sino también con la improbabilidad de tu existencia. Podría haber dicho alguna vez que era imposible, pero tu presencia demuestra que eso es falso. Tú, que eres una reliquia de una era muy pasada, caminas entre los humanos que no son más que un remanente de los que vinieron antes. Y lo que es más, llevas su nombre libremente. No es de extrañar que Ozma se haya interesado tanto por ti. ¿Una reliquia de una época pasada? Improbabilidad. ¿Sabía ella de su viaje en el tiempo? Ella fue la que lo hizo en primer lugar, por lo que tenía que saber que tenía el poder. Tal vez lo había descubierto y reducido las opciones, logrando de alguna manera descifrar que una versión futura de ella lo había enviado de regreso. Era inverosímil, pero ¿quién era él para saber lo que ella pensaba? Durante un tiempo me había preguntado por qué elegiste no buscarme. Durante mucho tiempo creí que eras uno de los suyos. Ahora veo que me equivoqué, o más bien que no tenía la imagen completa. Tienes mis disculpas, por poco que le importen a alguien como tú. Me imagino que no tienes lealtad hacia mí ni hacia él, pero la conveniencia dicta que actúes como debes. La verdad parece simple ahora. No es la arrogancia lo que te guía, ni la desobediencia. Es ignorancia. No sabéis de lo que sois. De lo que una vez fuiste. Por lo tanto, buscáis los templos de la antigüedad, el conocimiento del pasado, y así os encontrasteis con Tyrant fuera de uno. Te había creído ladrón y profanador, pero ahora veo que eres un erudito y un explorador. Permítanme un momento para dar algunos consejos. No le informes a Ozma de tu intención. Selló ese conocimiento por una razón que considera muy importante. Matará para protegerlo. Consejos tuyos de todas las personas. Quería ignorarla por principios, pero cuando ella tenía razón, tenía razón. No podía descartarlo solo porque no le gustara la fuente. Dicho esto, ¿cómo puede estar tan equivocada sobre todo lo demás? ¿Explorador? ¿Erudito? Sabía que había estado en los templos de Tyrant, que se enfrentó a él allí, pero sabía ya del anterior. ¿Cómo? ¿Y por qué? No había ninguna reliquia en ninguno de ellos. Él lo sabía. No deberían haber sido una preocupación para ella de ninguna otra manera que no fuera una forma de encontrarlo y capturarlo. Y para saber su razón, o para tener una idea de lo que buscaba. Ahí no se equivocó. Debes buscar la comprensión. Lo compartiría contigo, pero ¿cómo podrías confiar en lo que te digo? ¿Por qué confiarías en mí cuando he buscado un conflicto contigo? La única manera de creer es si desenterras la verdad con tus propios ojos. Una vez más, no se equivocó. Si ella le hubiera dado la ubicación de los templos, nunca se acercaría a ellos. La posibilidad de una emboscada era demasiado alta. Necesitaba saber lo que estaba sucediendo con su mano, pero había límites y caminar hacia una emboscada era donde trazaba la línea. Sepan que están en el camino correcto, aunque jueguen con fuego. Llevas tu lealtad demasiado ceñida y eso llama la atención. Como un gesto de buena fe, y para brindarte la oportunidad de aprender, he instruido a mis seguidores para que dejen de perseguirte.
Aunque estoy consciente de que no pueden confiar en mi palabra en eso, sabrán en la plenitud de los tiempos que digo la verdad. En la plenitud de los tiempos, no había manera de que se levantara y le creyera. Ella lo sabía y él también. Incluso si ella le ofreciera la paz, se prepararía para la guerra. Dicho esto, ¿fue honesta al respecto? Solo el tiempo lo diría, que era más o menos lo que había dicho. Amplíen sus horizontes, busquen más templos y aprendan de lo que han tomado. Las respuestas están ahí, si tienes el coraje y la determinación de alcanzarlas. Recuerda que eres una reliquia de un tiempo que una vez fue, como lo soy yo y como lo es él. Tu sangre no miente. Escoge tu bando en el conflicto que se avecina cuidadosamente. Saludos. Salem, reina de los Asari. Asari. Reina. Los murales. Las reliquias. Salem no lo consideraba una reliquia o un viajero en el tiempo, lo consideraba una reliquia de su época, de la era de los murales, una época en la que ella y Ozpin habían vivido. Lo pensó como un superviviente. O un descendiente. Lo más probable es que sea lo último. ¿Y por qué no? Podía abrir los templos. Tenía su símbolo, o lo que rápidamente se dio cuenta de que no era suyo en absoluto. Era el símbolo de la civilización de la que ella y Ozpin habían formado parte. Una civilización que, según su carta, se llamaba Asari. Me puse el nombre de una civilización muerta, dijo, gimiendo y dejando que su rostro cayera en su mano. No es de extrañar que Ozpin se volviera paranoico. Bien podría estar corriendo por ahí llamándome Jaunes Alemark. Maldito infierno. Los de Asari eran la tribu, y él apostaría a Croce Amorsa que del significaba algo. Descendiente. Anteriormente de. Hijos de. Algo así. Hacían referencia a su pasado, pero no lo decían literalmente, mientras que su nombre casi gritaba el hecho. Ozpin se dio cuenta de eso y Salem también. Solo mi suerte. Por una vez, me encantaría que algo saliera mal por hacer algo a sabiendas. Demasiado tarde para cambiar algo. Poco a poco, Ozpin empezaba a confiar en él y Salem, si se le podía creer, lo cual era un rotundo no, le ofrecía un alto el fuego. Lo aceptaría, aunque no confiara en él ni se desarmara por ello. Si podía ganar tiempo hasta que Emerald entrara en Beacon, al menos estaría a salvo. Sin embargo, nada sobre su mano. Por otra parte, ¿qué esperaba? Realmente empiezo a desear haber salvado a Jim para esto. Dejó la carta en el suelo y la miró fijamente. Está bien. Reina de los Asari, en la que me he convertido o en la que me he convertido porque Salem hizo este cuerpo. A modo de prueba, sacó la mano y la colocó sobre la página. Seguía brillando como lo había hecho desde que había causado la explosión, pero el resplandor no se volvió más brillante por estar cerca del papel. No estaba seguro de lo que esperaba allí. Si ahora era de los Asari, entonces Salem tenía razón en cierto modo. Era una reliquia del pasado. No una reliquia, sino una reliquia de una época muerta. Salem se refirió a sí misma y a Ozpin como si fueran lo mismo, lo cual es comprensible ya que esa debe haber sido la civilización en la que nacieron. Y probablemente de donde obtuvieron sus poderes de inmortalidad. Y cayó, al parecer, en una guerra civil. No. La guerra civil no podría haberlo terminado, o nadie habría estado presente para escribir murales sobre él. La guerra terminó, pero la civilización siguió adelante en un estado u otro. Sin embargo, podría haber estado en declive. Muere lentamente e incapaz de seguir adelante. Una vez más, la falta de conocimiento era el problema. Tengo un libro en el piso de abajo. Solo necesito que alguien me lo traduzca. ¿Se atrevió a intentar darle el libro a un Nevermore? La verdad es que no. Dudaba que a Salem le importara, ya que ella sabría algo en él, pero también dudaba de que ella dedicara el tiempo a traducirlo para él. Seguían siendo enemigos y si su mano lo hacía explotar, ella estaría bien con eso. ¿Dónde más iba a encontrar a alguien que pudiera hablar una lengua muerta? Todos los Asari estaban muertos o eran inmortales. Aunque, sus hijos seguían vivos. ¿No lo eran? Los del Asari. Barra. Tener una dirección no era lo mismo que poder recorrerla. Acababa de regresar de Mistral, tenía una reunión con Atlas en una semana o dos y tenía que volver y cuidar del gimnasio Ash, por no hablar de cuidar de Emerald, asegurarse de que Weiss y Whitley estuvieran a salvo de cualquier agonía de Whitefang y, básicamente, volver a su vida. No podía irse corriendo a Baku ahora de todos los tiempos. Pero podía enviar cartas y esperar un encuentro.
Una tribu errante no tenía una dirección fija, pero sabía que eventualmente se detendrían en Bakakuo, por lo que envió una carta a la única persona que le debía un favor lo suficientemente grande como para encontrarle el de la Sari. Envió una carta a Rasen, su socio de negocios en RTE, y al humilde comerciante al que había vendido un pergamino casi 15 años antes de su tiempo, cambiando así el futuro de las telecomunicaciones y llevando a Remnant a una edad de oro de la tecnología de pergaminos. Era una de las únicas cosas que había hecho bien, y ni siquiera había tenido la intención de hacerlo. Sus primeros días de regreso los pasó poniendo en forma al gimnasio Ash. Algunos habían pasado por alto su ausencia, y aunque rápidamente les recordó por qué deberían estar felices de tener a Taiyang a cargo, sabía que no podía seguir huyendo. Además, ahora también tenía a Nora y Ren en el grupo, traídos al gimnasio por el propio Ozpin, quien todavía parecía decidido a que Nora fuera la doncella de la primavera. Tenía la energía para ello, ascendiendo rápidamente a la cima de los sprints y manteniéndose al día con Emerald, Coco y Yang, aunque no con Bernal, que continuaban dejando a todos en el polvo y recordándoles eso cada vez que podía. Pobre Ren, eso sí. No estaba tan en forma y se tambaleó sobre la línea deteniéndose en la parte trasera del pelotón. Siempre me pareció que tenía el control. Por otra parte, ¿qué tan débil era cuando comencé Beacon? No distinguía mi culo de mi codo, y mucho menos tenía la resistencia para correr así. Mejoraría, por supuesto. Tendría que hacerlo si no quería desmayarse. A partir de ahí, los largueros continuaron con normalidad y la vida persistió, como solía ser. Durante los primeros días no hubo señales de Tyrant ni de los suyos, y eso no cambió a medida que avanzaba la semana. Whitley y Weiss volvieron a encontrar su ritmo, animados ahora que se había confirmado que Winter estaba a salvo. Los llevó al CCT para hablar con ella y para que el profesor Port les diera un recorrido por Beacon. Jaune habló con Somer, puso en marcha planes con Junior e incluso encontró tiempo para beber con Taiyang y Crow. Todo mientras vigila de cerca a las chicas que juegan cerca, por supuesto. Todos estaban nerviosos desde el ataque de Tyrant. Me alegro de que finalmente hayas decidido dejarla ir a Beacon, dijo Taiyang. Jan estuvo quejándose a eso durante bastante tiempo. Ruby también, ya que también va a hacer una pasantía allí. No me di cuenta de que era algo tan importante. Emerald dijo algo que hizo reír a Jan. Aparentemente, no fue la respuesta correcta porque Ruby y Emerald compartieron una mirada y un asentimiento. Jan no se dio cuenta de que Ruby se escabullía detrás de ella hasta que Emerald dio un pequeño empujón, haciendo caer a Jan sobre la espalda de su hermana pequeña. Se desplomaron en un montón y Emerald rápidamente agarró un cojín del sofá y trató de asfixiar a Jan con él. Adorable. De una manera desordenada y de me alegro de que esta no sea mi casa, están llorando. Cosas como esas siempre son grandes cosas para los niños. Ya sabes cómo es, hacen amigos y quieren quedarse con ellos para siempre. Es difícil imaginar estar separados a esa edad. ¿Había pasado lo mismo con su equipo? Más o menos. Después fueron más Ruby, Ren y Nora, ya que nunca se había planteado que el equipo JNPR se separara una vez que ya estaban en Beacon. ¿Y después de eso? Bueno, las cosas cambiaron. Con Pirra fuera, se había dado cuenta de lo tenue que podía ser toda amistad. La gente podía morir en un instante. Ozpin cuidará de ellos, dijo Taiyang. Somer, también. ¿Sabías que se va a convertir en profesora? No lo había hecho. En Beacon. Sí. Acaba de atraparla. Taiyang Xiaolong. Somer volvía de la cocina con una copa de vino y precisamente sin escalofríos. Acabas de arruinar mi gran sorpresa. Ah. Vaya. Somer suspiró y se dejó caer. Cuando Tai trató de pasar una mano detrás de su espalda, la apartó de un puchero. Taiyang lo repitió mientras Crow se reía con voz ronca en otro asiento. Jaune bebió un sorbo de su propia bebida para ocultar su sonrisa. Bueno, dijo. ¿Beacon? Iba a anunciarlo como una sorpresa. Por supuesto, alguien tenía que arruinar eso por mí. Somer hizo una pausa para dejar que Taiyang se hundiera en su asiento. Pero sí, he decidido empezar a enseñar en Beacon. Y Ozpin tuvo la amabilidad de darme la oportunidad, siempre y cuando aprobara algunos exámenes. Lo cual hizo, se jactó Taiyang. Ejem. ¿Es esta mi historia o la tuya? Lo siento, querido. Pobre Tai. Jaune sabía que la razón por la que estaba tan ansioso era porque estaba orgulloso de los logros de su esposa y quería gritarlos por todas partes.
A pesar de su aspecto, Taiyang se parecía más a Ruby en términos de personalidad. Aprobé esos exámenes recientemente, continuó. Recibí la noticia anoche y una oferta de empleo para el próximo año. Felicidades. ¿Empezarás en el año de Yan y Emerald, entonces? Sí. Habría empezado el año que viene, pero con Tai trabajando en Signal y yo en Beacon, no habría nadie que los vigilara. Sé que Jan tendrá 16 años y será lo suficientemente inteligente como para cuidar de sí misma y de Ruby, pero me preocupo, especialmente por lo que ha ocurrido recientemente. Sí. Esperar un año no es una mala idea. Siempre y cuando te lo puedas permitir. Podemos, dijo Taiyang. Esta es una decisión que tomamos juntos. Trató de rodearla con un brazo de nuevo y esta vez ella lo permitió. El equipo STRQ no sale a cazar tanto juntos. Con Raven fuera y Crow haciendo principalmente reconocimiento para Uzpin, y Somero y yo teniendo que quedarnos por los niños, se estaba volviendo peligroso. Habría muerto la última vez si no fuera por ti, dijo Somer. Eso me abrió un poco los ojos. Me hizo darme cuenta de que las cosas no son tan simples como lo eran en Beacon. Suspiró y se apoyó en el hombro de su esposo, observando a Jan luchar contra Em y Ruby, y luego abordarlas a su vez. Ruby chilló, tan cosquilleante como siempre. Tengo gente a la que dejaría atrás si graznara. Supongo que eso me asusta mucho más de lo que solía ser. Jaune trató de no hacer una mueca. Una experiencia cercana a la muerte te hará eso. Sí. Decidimos que ya no queríamos eso. Llevo cazando casi 20 años. Tal vez sea hora de pensar en la próxima generación. Verano en Beacon. Nunca había pensado en ello, pero ahora que lo hacía, no podía evitar que le gustara. Allí estaría a salvo y, lo que es más, podría cuidar de Em, Jan y Ruby y entrenarlos para que sean más fuertes que nunca. Y si Salem atacaba, sería un defensor más capaz de mantener a raya a los Grimm. Con los ojos plateados de Somer, sería más fuerte que cualquier cazadora normal. Más que eso, estaría viva. Ruby y Jan no tendrían que preocuparse por crecer sin una madre. En todo caso, su mayor preocupación sería que ella los avergonzara frente a sus compañeros. Se rió para sí mismo. De alguna manera, no creo que les importe mucho. Por la profesora Rose dijo, levantando la botella. Por la profesora. Repitió Crow. Salud. Bromeó Taiyang. Y saludos por su regreso a casa como una maestra de escuela sexy. Son tan idiotas, rió Somer, hundiendo un codo en el costado de Tai y levantando su propia copa. Salud. Barra. Ahí está el hombre del día. Román fue bombardeado. Neo también lo era, a pesar de ser ostensiblemente solo un año mayor que Em y muy por debajo de la edad legal. No es que esperara que eso la detuviera. Ella levantó la vista de su sofá y los saludó con una lata de cerveza. Jaune asintió con la cabeza, disfrutando de tus vacaciones. No son realmente unas vacaciones si se está recuperando de una lesión, ¿verdad? Román soltó una carcajada y luego hizo una mueca, sosteniéndose el costado mientras volvían los dolores fantasmas. Mierda, eso duele. Supongo que no le importa si me quedo sentado, jefe. Las costillas están un poco adoloridas. No tienes que defenderme. Jaune tomó asiento por su cuenta. ¿Se realizó la transferencia? Claro que sí. 500.000 de patatas. Silbó apreciativamente. Si esperaba que me pagaran tanto, habría corrido a rescatarla antes. Es un pequeño precio a pagar. Y siempre recompenso a aquellos que muestran lealtad. Aceptó un trago y lo abrió. Lo hicisteis bien, los dos. No lo olvidaré. Lo estaba poniendo grueso, pero quería impresionar por el hecho de que no era Tinder. ¿Tienes otro trabajo para nosotros? Pronto. Tómate un tiempo libre por ahora para relajarte. Tengo algunas pequeñas seguridades de que no volveremos a ver a Tyrant Caius. Al menos durante 1 o 2 años. Bien. Román suspiró. No te ofendas, jefe, pero ese hombre estaba fuera de nuestra liga. Nos destrozó a los dos y nos habría matado si no fuera porque esa cazadora intervino. No sé qué tipo de enemigos te estás haciendo, pero esto está llegando a ser más de lo que me inscribí. No se esperará que te enfrentes a él. Era una anomalía. ¿Sí? Román lo observó atentamente y se relajó un poco, al ver que decía la verdad. Eso es bueno entonces. ¿En qué consiste este trabajo en el que quieres que trabajemos? No serás solo tú. Creo que es hora de poner fin a las otras familias criminales.
Con Tyrant ocupada y Cinder bajo mi mirada, ahora es la mejor oportunidad que tendremos para consolidar el inframundo bajo un mismo estandarte. Román bebió un sorbo de su bebida. ¿Y luego qué? A pesar del alcohol, el tono de Román tenía cierto filo. Jaune sabía por qué. El hombre no había llegado a donde estaba siendo ingenuo o confiado, y una herramienta solo era útil mientras la necesitabas. Lo tiraste después. No tengo ningún interés en dirigir los aspectos del día a día, dijo Jaune. Tengo mi propia tapadera que guardar, y ya sabes lo que es eso, así que puedes ver el poco tiempo libre que tengo. Esperó a que Román tarareara en señal de acuerdo. Como tal, necesitaré que otros dirijan el inframundo por mí. Estaba pensando que podrían ser tú y Junior. Preferiblemente trabajar juntos y no en la garganta de los demás, agregó. No quiero que esto se parta en dos una vez que lo fuerce. Puedo trabajar con Ei. Nos ponemos en marcha. Solo tengo un poco de problemas para entender, y creer, por qué estarías dispuesto a renunciar a todo ese poder después de gastar tanto en adquirirlo. ¿Llamarlo así? No era algo malo, supuso. Significaba que Román confiaba en su importancia lo suficiente como para hacer preguntas, lo que nunca habría hecho con Cinder. Todavía tendré el poder. Te pongo a ti y a Junior a cargo, no me voy a rendir por completo. Espero que me ayudes cuando te llame. ¿Y el dinero? Menos interesado en eso. Tengo finanzas. Quiero el inframundo para otras cosas, sobre todo información, poder y, lo que es más importante que eso, la capacidad de evitar que mis enemigos se apoderen de él. Evitar. Román lo miró fijamente. ¿De cuánta capacidad hablamos? Mortal. Eso, Román echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Oh, maldición. Oh, hombre, eso es increíble. Aterrorizaste a Ei, nos obligaste a mí y a Román a servir, comenzaste una pequeña guerra de pandillas y ahora quieres usurpar todo el inframundo a tu control, jaja, y todo es porque tienes miedo de que alguien más lo haga primero si no lo haces. Más o menos. Hijo de puta paranoico. Me encanta. De hecho, me encanta. Bueno, no era paranoia si sabía que había sucedido la última vez, ¿verdad? A Román, probablemente le pareció eso. Para ser justos, te has encontrado con mis enemigos. Lo hemos hecho. Supongo que no se lo pasaría por alto. Sé por qué estás preocupado, Román. Crees que te usaré y te tiraré. Era peligroso admitir que lo sabía, porque en ese momento Román podría pensar que lo sabía y estaba tratando de mitigar el daño, pero al mismo tiempo, Román estaba demasiado paranoico para no verlo de todos modos. No lo haré. No sé nada de lo que es dirigir un submundo criminal. Yo soy el músculo y el dinero aquí. Puedo planear cómo acabar con las familias, pero recoger los pedazos después. Esa no es mi especialidad. Necesito gente que sepa hacer las cosas. Y necesito que esas personas me sean leales, de ahí que no te esté intimidando ni amenazando cada 10 minutos. Ayudaste a proteger a Emerald y yo te recompensé. Así es como funciona nuestra relación. La sonrisa de Román cayó, junto con la embriaguez. Probablemente todo había sido un acto. No diría que no a un acuerdo como ese, pero ¿qué clase de submundo estoy manejando? Sé que no eres un sinvergüenza, Asari. No como nosotros. No se puede arreglar el inframundo apoderándose de él. Así no es como funciona. Lo sé. Puedes seguir haciendo lo que tengas que hacer. ¿Drogas? Si te ordenara que no lo hicieras, alguien más llenaría el vacío, dijo Jaune. No puedo dejar de ser adicta o de sentirme tentada. Bien podríamos tener el control de ello. Solo te pediré que te concentres en la calidad y no pongas nada que pueda matar a la gente. ¿Anillos de protección? Siempre y cuando cumplas con la protección. ¿Prisa? Se espera un cierto grado de criminalidad en una ciudad. No puedo parar eso. ¿Prostitución? Siempre y cuando no sea forzado. Y no a la trata. Ahí trazo una línea. Bastante justo. Román se echó hacia atrás. Neo también lo hizo. No es tan malo como esperaba, a fin de cuentas. Usted cumple su palabra en eso y nosotros lo haremos en la nuestra. Sean tontos para no hacerlo en este punto. Sin embargo, espero autonomía una vez que esté al mando. Trabajaré para ti, pero no me va bien estar constantemente siendo monitoreado y forzado a trabajar. Mientras mantengas el control y me seas leal, te dejaré que dirijas todo por tu cuenta. Ja. Román se inclinó hacia adelante y extendió una mano. Tienes un trato.
Jaune lo sacudió. Barra. A medida que una semana se mezclaba en dos, no hubo reacción de Salem y Tyrant, ni siquiera de Cinder, quien continuó actuando, o siendo, no había garantía de que Salem la reclutara, una estudiante modelo en el gimnasio Ash. Mantuvo la guardia alta lo mejor que pudo, pero no se podía negar que comenzó a relajarse un poco. Vale era más seguro que estar en la naturaleza, y aunque había habido algunos incidentes con restos del colmillo blanco en Mistral y Atlas, en Vale se limitó a protestas airadas en las calles y algunos ataques supremacistas humanos contra faunos, a los que Ozpin rechazó con dureza. También había intervenido para proteger a uno o dos faunos, siempre que tenía la oportunidad, y se aseguró de dar un discurso a los estudiantes en el gimnasio sobre cómo las características de los animales no convertían a alguien en un terrorista más de lo que los ojos azules lo convertían en un asesino. La elección importaba. La mayoría de ellos parecían entenderlo, o tal vez estaban demasiado agotados para discutir. De cualquier manera, no había habido ningún problema entre los estudiantes que él supiera, y Emerald y Whitley le aseguraron que los vestuarios de mujeres y hombres, respectivamente, no tenían peleas en secreto. De una manera extraña, Bernal ayudó, poniéndose de pie y diciendo que nadie tenía derecho a causar una mierda por ser un fauno si ni siquiera podían encontrar las pelotas para luchar contra ella. Luego desafió a cada una de las personas allí presentes a una pelea para demostrarlo. No estaba seguro de que a ella realmente le importara el racismo. Ella solo quería pelear. Funcionó. Sin embargo, cuando llegó la segunda semana, se acercó la perspectiva de Atlas y la Kosude, y pronto se eligió un lugar y se acordó la hora. No iba a ser tan elegante ni explotadora como la última, que había sido más para mostrar lazos comerciales que agradecimiento. Era libre de traer a quien quisiera y se aseguró de invitar a la familia Rosesh y a Olon junto con Crow, Ozpin y Linda. Envió un mensaje de texto a Raven y también a la invitación, pero no recibió respuesta. Dudaba que ella estuviera allí. Lo que más quería era que Yam y Ruby lo acompañaran para darle a Emerald alguien con quien hablar durante lo que de otro modo sería otra cena aburrida. Winter llegó un día antes. Weiss. Whitley. Se acercó y los abrazó a los dos. Una muestra de emoción inusual para una Schme, pero que luego había cambiado con respecto a su encarnación anterior. En parte por su formación con él, en parte por no tener una relación tan mala con su padre. Es bueno verlos a ambos sanos y salvos y luciendo más seguros que nunca. Ella les sonrió a los dos. Estar lejos de casa ha sido bueno para ti. Bueno para sus cinturas en cualquier caso, bromeó Jaune. Ciertamente comieron mucho pastel, pizza y dulces. Él dio un paso al frente mientras Winter dejaba ir a sus hermanos. Tendrás que asegurarte de que no hagan que el Bullat se estrelle en el camino de regreso. No comimos tantos, se quejó Weiss. Ya veo. Los ojos de Winter se encontraron con los suyos y ella sonrió. Tendré que hacerles una sesión de cardio una vez que regresemos. A juzgar por sus expresiones de horror, Winter había aprendido bien de él lo importante que era el cardio. Esos dos estaban acostumbrados al gimnasio Ash, pero aún parecían horrorizados. ¿Era ese orgullo lo que sentía? Posiblemente. Él y Winter se conocieron, y ella ignoró deliberadamente su mano para inclinarse y besarlo suavemente en los labios. Corto, suave, cálido. Un hombre mejor que él habría reaccionado a tiempo para hacer algo con ello, pero se quedó allí como el idiota que era, con los ojos muy abiertos y los labios solo moviéndose mientras ella se retiraba. Lejos de ofenderse, parecía divertida. Tenía que saber que lo había sorprendido. Gracias por protegerlos. No fue nada. 2 vidas y todavía no tenía idea de cómo reaccionar. Quería limpiarse los labios ya que aún podía saborearla, pero eso parecía que podría ser ofensivo. No había sido una sensación lo suficientemente mala como para que quisiera deshacerse de ella. Bueno, tartamudeó. Cena mañana. ¿Te quedas a dormir esta noche? Sí. Aunque necesito reservar un hotel. No es necesario. Puedes quedarte con nosotros. Perfecto. Acepto. Tardó un segundo en darse cuenta de que ese había sido su plan todo el tiempo. ¿Desde cuando Winter se olvida de reservar un hotel con antelación? ¿Estaba tratando de desequilibrarlo también con tal exhibición? No dejó de notar que Whitley y Weiss lo miraban con sonrisas poco inocentes. Mocosos. Esmeralda, bueno, Emerald no parecía demasiado enojada. Es una buena señal. ¿Nos vamos entonces? ¿Puedo hacer algo de comida para llevar?
Si eso no es demasiado pedestre, quiero decir. Trabajé como especialista, Jaune. Estoy acostumbrado a las comidas en el comedor. Quita los sonidos divinos. Barra. Una gran comida más tarde y en el calor de su hogar, Winter y los niños estaban sentados alrededor de la mesa con sonrisas de satisfacción y, en el caso de Whitley y Emerald, evidencia de chocolate alrededor de sus bocas. Mistralian había sido el curso del día. Sugirió Bakwan, disfrutando de la comida picante, pero Emerald señaló que lo comieron ayer. Le recordó que no había estado cocinando mucho desde que regresó de Mistral. Sin embargo, no puedo vivir de comida para llevar para siempre. Necesito volver al ritmo de las cosas. Teniendo en cuenta que los niños no tendrían mucho más tiempo para jugar, a menos que fueran juntos a Beacon, les dijo que se fueran a jugar y que lo dejaran ocuparse de los cartones y el desorden mañana por la mañana. Estuvieron de acuerdo, sacaron refrescos de la nevera y se apresuraron a subir las escaleras. «Se llevan bien», dijo Winter. «Estoy sorprendido, pero también aliviado». «Lo mismo. Habría sido incómodo si no lo hubieran hecho con que se quedaran aquí». «Esa no es exactamente la razón que quería decir», dijo ella, observándolo. «Pero es un punto justo. Emerald es una buena chica. Sabía que le molestaría que se entrometieran, pero incluso en Atlas nunca fue una persona cruel. Protector y un poco celoso de que alguien te quite tu tiempo, pero nunca cruel. Se ha relajado mucho desde entonces. Todavía la recuerdo mirándote cada vez que venías a entrenar». Winter sonrió. «Yo también. Fueron buenos días. Parece que fue hace mucho tiempo». Winter tarareó su acuerdo. «El tiempo vuela. Los dos somos mayores. A mí mismo, especialmente». Le dieron ganas de señalar que ambos habían crecido exactamente el mismo número de años, que así era como funcionaba el tiempo, pero sabía a qué se refería. Ella era una adolescente en ese momento y ahora era una adulta joven. Había crecido centímetros, tanto en altura como por fuera, hasta convertirse en una mujer. Lo único que le había crecido era pelo y barba. «James me ha contado que te quedaste con el colmillo blanco para la Kosude. Y las razones detrás de ello. Es una buena decisión. Me alegro de que te hayas preocupado por cuidarlos». «La idea no fue del todo mía», admitió. Adam expresó su temor a las represalias de Atlas sobre los miembros capturados, algunos de los cuales, según me dijo, habían cometido pocos crímenes. «Los mantendré alejados hasta que Atlas acepte acusarlos por los crímenes que han cometido y no solo condenarlos a todos a cadena perpetua». «¿Y si no lo hacen?» «Me ocuparé de ello yo mismo. A algunos, incluso los recluto para mis propias fuerzas». Eso no le caería bien a Atlas, pero ese era el punto. El solo hecho de oír eso les impulsaría a mover el por miedo a perder a los prisioneros. Y no podían tratar de obligar a Winter a hacer nada teniendo en cuenta su importancia. La Kosude tenía los recursos y la influencia para cruzarse de brazos, atrincherarse y rechazar de plano el reino de Atlas. Era una jugada peligrosa, pero el polvo tenía demanda en todo el mundo. Cualquier otro reino ofrecería concesiones para que la Kosude viviera, trabajara y pagara impuestos en su región. «Parece que tienes todo en orden. Sabía que lo harías». Se rió entre dientes. «Siempre fuiste más inteligente que yo en este tipo de cosas. Te vendes a ti mismo. Tú me entrenaste. Te entrené para luchar y sobrevivir, y para pensar un poco fuera de la caja. Todo lo demás eres tú». «Aún así, tuviste un impacto», dijo. «No sería la mujer que soy hoy sin ti». En cierto modo, tenía razón. Winter lo habría logrado por sí sola con bastante facilidad, pero sería diferente, y él no estaba seguro de que ser diferente fuera algo bueno. Weiss parecía más feliz de esta manera, al igual que Whitley e incluso Jax. «Trabajas duro, pero esta discusión puede durar horas. Pensé que te había dicho que ocultaras mi participación con el colmillo blanco. Atlas me regala una medalla. Eso no es nada sutil». «Lo intenté, Jaune. Vieron a través de él, y algunos de mis hombres hablaron. No podía reprimir todo. Era todo lo que podía hacer para que tu participación se redujera a estar conmigo durante el ataque y no hacer todo por tu cuenta. Le pedí a mi padre que transmitiera más nuestra opinión a la prensa. Como ellos lo creen, tú y yo cargamos uno al lado del otro. Supongo que eso es mejor que la alternativa». «Sí. Y es una narrativa bastante bonita, ¿no crees? Estudiante y maestro peleando juntos». Winter se arrastró a su lado. Estaba pensando de una manera diferente.
Ya no eres mi profesor, Jaune. Hace años que no lo haces. He crecido y creo que es hora de que empieces a prestar atención a eso. Lo siento. No quise sugerir que fueras débil. Eso no es. Winter suspiró y miró hacia otro lado. Eso no era lo que quería decir. Y otro suspiro, esta vez aún más duro. La reunión, dijo ella, mañana. Hay cosas que se deben discutir con anticipación, oportunidades que, nosotros, es decir, la COSUDE, eso yo corrigió, vería que se pusiera de disposición. Jaune se esforzó por entender lo que ella decía. ¿Tu padre planea algo? En cierto sentido. Ella no lo miró a los ojos. El colmillo blanco no declaró la guerra a Atlas, sino a la COSUDE. Estaban tratando de matarnos, y al tratar con ellos, le han hecho a la COSUDE un beneficio mayor que cualquier otro en la historia. No lo hice para ganarme favores, Winter. Lo sé. Papá lo sabe. Pero eso no cambia el hecho de que los has ganado. Bien, entonces Jake siente que me debe y quiere darme algo. Winter tragó. Sí. ¿Qué? ¿Dinero, tierras, un puesto en la empresa? No exactamente. Aunque los tres entrarían a formar parte de ella. En cierto sentido, las manos de Winter estaban juntas en su regazo. Respiró hondo y soltó. A él le gustaría unir a las familias Schne y Asari. Una pausa. Winter se detuvo de repente, mirando hacia otro lado. A través de nosotros. Unir. Su cerebro encajó en su lugar. Matrimonio. Él se echó a reír, mirándola con admiración. El pensamiento era tan aleatorio, tan fuera de lugar, que no estaba seguro de qué pensar. Él está ofreciendo tu mano en matrimonio. ¿Por qué lo haría? No, era Jax. No hacía falta más. Jaune gimió y se llevó una mano a la cara. Incluso te preguntó si querías tal cosa. ¿Le importó algo tu opinión? Lo hizo. ¿Y sigue insistiendo incluso después de que le dijiste que no? ¿Por qué? Es posible que no haya dicho que no. Su cerebro se desvaneció. ¿Qué? Winter se volvió hacia él, con el rostro lleno de miedo y determinación. Lentamente, se arrodilló.